Nunca pensé que escribiría estas palabras con dedos temblorosos, pero la hija que crié con todo mi amor es la misma persona que me obligó a dormir en un ático polvoriento mientras ella y su esposo ocupaban mi habitación. Creían tener todo el poder, hasta el día en que les revelé la impactante verdad que lo cambiaría todo. Yo era la dueña de toda su hipoteca. Antes de retomar el tema, cuéntanos desde dónde nos sintonizas, y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. Me llamo Meredith Arlo. A mis 63 años, esperaba disfrutar de la paz y la madurez de mi vida en Willowbrook, el encantador pueblo costero donde construí mi vida desde cero. Tras perder a mi esposo Preston por cáncer hace 15 años, logré transformar nuestros pequeños ahorros en una cómoda reserva mediante inversiones cuidadosas y mi próspero negocio de ilustración botánica. No era rica ni mucho menos, pero estaba segura al menos económicamente. La situación emocional era completamente distinta. Mi única hija, Zara, siempre había sido el centro de mi universo. Desde el momento en que la tuve en mis brazos, le prometí darle todo lo que nunca tuve: estabilidad, educación y apoyo incondicional. Cuando Preston falleció, esa promesa se intensificó. Me convertí en madre y padre, trabajando incansablemente para asegurarme de que Zara nunca sintiera la ausencia de su padre en cuanto a oportunidades y experiencias. No se me escapó la ironía de que mi dedicación a darle todo terminaría por llevarla a arrebatármelo todo. Empezó de forma bastante inocente. Zara y su esposo, Nico, llevaban 3 años casados cuando me hablaron sobre mudarse temporalmente a mi casa mientras renovaban su primera casa, una encantadora casa victoriana en Oak Ridge que habían comprado 6 meses antes. Solo son 3 meses, mamá, me aseguró Zara, con sus ojos color avellana, tan parecidos a los de su padre, abiertos de par en par con sinceridad. El contratista encontró moho negro en el sótano y no es seguro que nos quedemos allí durante las obras. Claro que puedes quedarte, dije sin dudarlo. Mi apartamento de 3 habitaciones me había parecido demasiado grande y vacío desde que murió Preston. Sabes que este siempre será tu hogar. Esas palabras me atormentaban de maneras inimaginables. La primera semana fue maravillosa. Tener a Zara de vuelta bajo mi techo me recordó tiempos más felices. Cocinamos juntos, compartimos botellas de vino en el columpio del porche y por primera vez en años, las risas resonaron en los pasillos de mi casa. Nico era encantador y atento, siempre ofreciéndose a ayudar con las reparaciones del hogar o los problemas tecnológicos. Recuerdo haber pensado en lo afortunada que era Zara de haber encontrado una pareja tan cariñosa, en lo ciega que estaba. El cambio fue gradual, casi imperceptible al principio. Pequeños comentarios sobre lo anticuados que se veían mis muebles, sutiles sugerencias de que quizás debería modernizar la cocina, cajas con sus pertenencias multiplicándose por la sala, mis propias posesiones migrando lentamente a rincones y armarios para hacer espacio. «Mamá, ¿importa si cambiamos este sofá?», preguntó Zara una noche, rebotando ligeramente en mi querido sofá azul marino, el que Preston y yo compramos al mudarnos. Está hundido en el centro y a Nico le duele la espalda cuando se sienta aquí. Antes de que pudiera responder, Nico intervino. Encontramos un sofá modular perfecto que realmente abriría el espacio. Lo cubriremos, por supuesto. Acepté, diciéndome que era temporal. Necesitaban consuelo durante esta transición. El sofá estaba viejo con justificaciones razonables. Cuando llegó su sofá modular, una monstruosidad gris enorme que dominaba la sala, noté que habían trasladado mi sillón de lectura al garaje para hacer espacio. Lo traeremos de vuelta cuando todo esté listo, prometió Zara, pero su atención ya estaba en otra parte, indicando a los repartidores la ubicación exacta de sus nuevos muebles. Ese patrón se repitió con una frecuencia alarmante. Mi cocina. Reorganizó los gabinetes porque así tiene más sentido. Cambié el televisor de mi habitación por una Smart TV porque te encantarán las opciones de streaming, mamá. Rediseñé mi jardín porque las plantas nativas son más sostenibles. Cada cambio se presentaba como una mejora o un regalo, un gesto de cariño, y quizás por eso los acepté sin protestar. Después de todo, ¿no eran estos los compromisos naturales de la convivencia? Entonces llegó la conversación que me heló la sangre. Regresaba de mi clase semanal de acuarela, caminando por el sendero de piedra hacia la puerta principal, cuando oí voces que se alzaban por la ventana abierta de la cocina. Hice una pausa con las llaves en la mano, sin intención de escuchar a escondidas, pero me contagió la ira en el tono de Nico.
Han pasado 4 meses, Zara. 4. Y seguimos viviendo con tu madre como si fuéramos estudiantes universitarios. Ya lo sé, suspiró Zara. Pero la renovación. Cronología. No hay renovación. La voz de Nico sonó como un latigazo. Ni siquiera hemos empezado la obra. El presupuesto del contratista está en mi escritorio. Siguió un silencio denso durante el cual me quedé paralizada, incapaz de acercarme ni retroceder. ¿Qué quieres que haga?, preguntó finalmente Zara, con la voz ahora más baja. Necesitamos ser más agresivas. La puerta del refrigerador se abrió y se cerró. Tu madre está sola en esta enorme casa. No necesita 3 habitaciones. Sí, sobre todo si vamos a formar una familia. ¿Qué dices? Digo que tenemos que hacer que este acuerdo sea permanente. Que nos ceda la casa. No lo hará, protestó Zara, pero su voz carecía de convicción. Cada uno tiene sus puntos fuertes, cariño. El de tu madre eres tú. Ella haría lo que fuera. Por ti. Solo necesitamos hacerle creer que esto es lo mejor para todos. Me sentí mal. Físicamente terriblemente mal. Las llaves se me resbalaron de los dedos temblorosos, resonando con fuerza en el camino de piedra. La conversación dentro se acalló de inmediato. Recuperé rápidamente mis llaves, respiré hondo varias veces y entré en casa como si no hubiera oído nada. Zara y Nico me saludaron con sonrisas que ahora parecían siniestras en su cálculo. ¿Qué tal la clase, mamá?, preguntó Zara con voz normal y cariñosa. Genial. Mentí colgando mi bolso en el gancho junto a la puerta, un gancho que había sido movido 7 centímetros a la izquierda porque Nico se golpeaba el hombro constantemente. Aunque estoy un poco cansada. Creo que me voy a acostar un rato. En mi habitación, me senté en el borde de la cama, el único mueble que no había cambiado, e intenté comprender lo que había oído. ¿Había entendido mal? ¿Había una explicación inocente? Mi parte racional buscaba desesperadamente interpretaciones alternativas, pero mi instinto sabía la verdad. Mi hija y su esposo se habían mudado sin intención de irse. Esa noche apenas dormí. A la mañana siguiente decidí confrontarlos directamente. La comunicación clara siempre fue la base de mi relación con Zara. Seguramente podríamos hablar de este malentendido como adultos. Esperé hasta el desayuno, cuando los 3 estábamos sentados a la mesa de la cocina. Una monstruosidad nueva con tapa de cristal que había reemplazado mi preciada mesa rústica de roble. Quería preguntarle sobre las renovaciones, así que empecé con cuidado, removiendo miel en mi té. Han pasado 4 meses, ¿cómo va el progreso? Zara y Nico intercambiaron una mirada rápida. ¿Es complicado? Zara evadió la pregunta. La remediación del moho reveló algunos problemas estructurales en los cimientos. ¿En serio? Mantuve un tono neutral. Eso suena serio. ¿Y caro? Muchísimo, confirmó Nico con tristeza. Estamos considerando extender el plazo al menos 6 meses más. Asentí lentamente. Ya veo. ¿Y has tenido que ajustar tu presupuesto? ¿Por estos gastos inesperados? Otra mirada entre ellos. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo, así que si la disfrutas, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Volviendo a la historia. Más transparente de lo que creían. Lo estamos descubriendo, dijo Zara vagamente. El contratista está trabajando con nosotros. Me gustaría ver la propiedad, dije, tomando un sorbo de té. ¿Quizás este fin de semana? Quizás tenga algunas sugerencias que podrían ayudar. El pánico que se dibujó en sus rostros lo confirmó todo. No hace falta, mamá, dijo Zara rápidamente. Es una zona en obras, no es segura para los visitantes. Además, añadió Nico con una sonrisa forzada, no queremos agobiarte con nuestros problemas. Ya has hecho mucho al permitirnos quedarnos aquí. Dejé el tema, pero la suerte estaba echada. Esa tarde fui en coche a Oakridge para ver su casa con mis propios ojos. Los victorianos permanecieron en silencio y sin ser molestados. No había señales de maquinaria de construcción ni de obras en curso. A través de las ventanas,
pude ver muebles cubiertos con sábanas, tal como cabría esperar de una casa desocupada temporalmente, no de una en plena reforma. Me dolió el corazón con un dolor que superó incluso mi pena cuando falleció Preston. La muerte de mi esposo había estado fuera del control de cualquiera, un cruel acto del destino. Esta traición fue deliberada, calculada, escogida. Regresé a casa y encontré a Zara y Nico viendo la televisión en la sala, completamente tranquilos con su engaño. No dije nada sobre mi descubrimiento, necesitaba tiempo para procesar lo que esto significaba y decidir cómo responder. Durante los siguientes días, los observé con mayor atención. La forma despreocupada en que reorganizaban mis pertenencias sin preguntar. El tono desdeñoso al abordar mis preocupaciones sobre un grifo que goteaba o una ventana con corrientes de aire. Las conversaciones susurradas que terminaban abruptamente al entrar en una habitación. Entonces llegó la sugerencia que me llevaría al límite. Mamá, empezó Zara una noche, con una voz dulce y melosa que ahora hacía sonar las alarmas. Nico y yo hemos estado hablando. Nos preocupas por ti. Subes esas escaleras empinadas todos los días con tu artritis. Parpadeé confundido. No tengo artritis. Ella desestimó mi corrección con un gesto como si estuviera espantando una mosca. Ya sabes a qué me refiero. No te estás haciendo más joven y las caídas son la principal causa de lesiones en mayores de 60. Soy perfectamente capaz de subir y bajar mis propias escaleras, Zara, dije con un tono cortante en la voz. Claro que sí, lo tranquilizó. ¿Pero no sería más lógico que usaras el dormitorio abuhardillado? Es acogedor y tendrías tu propio baño. Además, Nico y yo podríamos quedarnos con el dormitorio principal, lo que nos daría más espacio para montar una habitación infantil en la habitación de invitados cuando llegue el momento. La sugerencia fue tan descarada, tan pretenciosa, que por un momento no pude responder. Querían relegarme al ático de mi propia casa, el pequeño espacio que Preston había convertido en hogar. ¿Oficina años atrás? Tenía un techo inclinado donde uno no podía estar de pie a menos que estuviera en el centro de la habitación, un baño diminuto con ducha donde el agua nunca se calentaba lo suficiente, y un aislamiento deficiente que la hacía helada en invierno y sofocante. En verano. ¿Quieres que me mude al ático? Por fin lo conseguí. No es así, protestó Zara aunque sus mejillas sonrojadas la delataban. Solo estamos tratando de encontrar el mejor arreglo para todos mientras compartimos la casa. La casa que me pertenece, le recordé en voz baja. Bueno, técnicamente sí, intervino Nico con un tono razonable y mesurado, como si le estuviera explicando algo a un niño. Pero la familia se trata de compartir, ¿no? ¿De apoyarnos mutuamente en los momentos difíciles? Quería gritar, enfurecerme, exigirles que se fueran de inmediato. Pero 63 años de ser amable y servicial no se desvanecen en un instante. En cambio asentí aceptando considerarlo y me retiré a mi habitación, que pronto sería su habitación, a pensar. Esa noche tomé 2 decisiones que lo cambiarían todo. Primero, les daría exactamente lo que querían, mudarse al ático sin quejarse. Y segundo, empezaría a reunir los recursos y las pruebas para reclamar lo que era mío. El fin de semana siguiente empaqué mis cosas y me mudé al ático. Zara pareció desconcertada por un momento por mi falta de resistencia, pero se recuperó enseguida. Te encantará aquí arriba, mamá, insistió colocando un jarrón de margaritas en el pequeño escritorio bajo la ventana. Es como tener tu propio apartamento. Si por apartamento se refería a una celda, quizá tenía razón. El espacio era estrecho, el aire viciado, a pesar de la única ventana que mantenía abierta siempre que podía. El techo tenía una pendiente tan pronunciada que me golpeaba la cabeza al menos 3 veces al día hasta que aprendí a moverme como una criatura encorvada, siempre consciente de las limitaciones de mi espacio. Desde mi ático observaba cómo Zara y Nico seguían ocupando mi casa. Pintaron las paredes sin consultarme, cambiaron más muebles y, poco a poco, trasladaron mis fotografías y recuerdos a cajas de almacenamiento que acabaron en el garaje o el sótano. Pero mientras ellos creían consolidar su control, yo trabajaba en silencio en mi contraofensiva. El primer paso fue comprender exactamente a qué me enfrentaba. Una noche tarde, mientras cenaban, registré su habitación. En el cajón del escritorio de Nico, encontré extractos bancarios que revelaban una deuda enorme de tarjetas de crédito, más de $87,000 repartidos en varias tarjetas.
Otra carpeta contenía avisos de vencimiento de su hipoteca, con 3 meses de atraso. La historia de la renovación no era solo una mentira para quedarse en casa. Era una tapadera para su desastre financiero. También descubrí algo que me heló la sangre. Papeleo preliminar para la transferencia de propiedad, con espacios en blanco donde iría mi firma. No solo planeaban quedarse con mi casa por completo. Con esta información, contacté a mi vieja amiga Lorelai, una abogada jubilada que me había ayudado con la herencia de Preston. Su consejo fue claro: documenta todo, protege mis bienes y prepárate para una confrontación que probablemente acabaría con mi relación con mi hija. ¿Estás preparada para esa posibilidad, Meredith?, preguntó con dulzura mientras tomábamos un café junto al lago. Condominio, lejos de cualquier posibilidad de ser escuchado. Miré fijamente mi taza, observando el reflejo de la luz en la superficie del líquido oscuro. Creo que ya no tengo una relación con mi hija, dije finalmente. No uno real, ni uno basado en el amor y el respeto. Admitirlo me dolió, pero también liberó algo dentro de mí. La constante esperanza de que las cosas mejoraran, de que Zara recordara los valores con los que la crié, me había mantenido atrapada en un ciclo de decepción y manipulación. Ahora entendía claramente lo que debía hacer. A la mañana siguiente contacté con mi banco para verificar la seguridad de mis cuentas y me horroricé al descubrir varios retiros inexplicables en los últimos 3 meses, tan pequeños que pasaron desapercibidos de inmediato, pero que sumaban casi $12,000. Cuando pregunté a la cajera sobre estas transacciones, confirmó que se habían realizado con mi tarjeta de débito y PIN, una tarjeta de débito que había desaparecido misteriosamente y que Zara había reemplazado, quien insistió en atender la llamada al banco para ahorrarme molestias. ¿Quiere presentar una denuncia por fraude, señora Arlo?, preguntó el gerente del banco cuando le expliqué la situación. La pregunta me hizo reflexionar. Presentar una denuncia por fraude significaría acusar explícitamente a mi hija de robo. A pesar de todo, dudé. No por ahora, dije finalmente, pero me gustaría tener acceso a todas mis cuentas, excepto mediante visitas en persona con verificación de identidad. De vuelta a casa me senté en mi ático rodeada de cajas de mi vida disminuida, e hice un inventario minucioso de todo lo que me habían arrebatado, financiera, emocional y físicamente. La lista era más larga de lo que esperaba, y con cada cosa que añadía, mi determinación se fortalecía. Esa noche, cuando bajé a cenar, aún podía comer con ellos en lo que antes era mi cocina. Zara notó mi decaimiento. ¿Está todo bien, mamá? Pareces callada. Me di mi respuesta con cuidado. Solo estoy pensando en asuntos financieros, nada de qué preocuparse. Nico se animó de inmediato como un depredador que detecta debilidad. ¿Asuntos financieros? ¿Podemos ayudar en algo? En realidad, dije mientras me daba vueltas en el plato, me preocupan mis ahorros para la jubilación. El mercado no ha sido muy amable últimamente. La trampa estaba tendida y cayeron en ella. ¿Sabes?, dijo Nico intentando sonar despreocupado, Zara y yo hemos estado hablando. Tu casa vale bastante ahora, probablemente el triple de lo que tú y papá pagaron por ella. ¿Has considerado reducir el tamaño de tu casa? Podrías liberar todo ese capital, invertirlo y tener una jubilación mucho más cómoda. Zara asintió con entusiasmo. Hay unas encantadoras comunidades para personas mayores cerca de Riverbalk. Vivienda de una sola planta, actividades, gente de tu edad. Abrí los ojos con fingida preocupación. Pero esos sitios son caros, ¿verdad? ¿Y qué les pasaría a ustedes dos? Bueno, dijo Zara intercambiando una mirada rápida con Nico, podríamos hacernos cargo de la hipoteca aquí. Nos ayudaría, te librarías de todo este mantenimiento y preocupaciones. Dejé que mi cara mostrara vacilación, luego una aceptación gradual. Eso es algo que realmente vale la pena considerar. Déjame pensarlo. El alivio y el triunfo que se reflejaron en sus rostros habrían sido cómicos si no fueran tan desgarradores. Ellos realmente creían que habían ganado. Durante los días siguientes intensificaron su campaña. De repente aparecieron folletos de comunidades de jubilados en mi mesita de noche. Nico mencionó casualmente a un amigo especializado en la transición de personas mayores a viviendas adecuadas. Zara empezó a señalar cada crujido del suelo, cada parpadeo de las luces, como evidencia de que la casa se estaba volviendo peligrosa para mí.
Mientras planeaban mi mudanza, yo estaba ocupado con mis propios planes. Primero fui a mi caja de seguridad en el banco y recuperé los documentos que necesitaba. Luego concerté una cita con Lawrence Kaplan, el abogado de la familia que se había encargado de los asuntos de Preston tras su muerte. Finalmente concerté una reunión con Marlene Chen de Coastal Community Bank. La señora Arlo. Marlene me recibió cálidamente en su oficina con vistas al puerto. Ha pasado demasiado tiempo. ¿En qué puedo ayudarte? Le dejé una carpeta en el escritorio. Necesito información sobre una hipoteca que creo que tiene su banco. Frunció el ceño ligeramente. Sabes que no puedo revelar detalles de las cuentas de otros clientes. Aunque yo sea quien avaló el préstamo. Deslicé un documento sobre el escritorio. El contrato hipotecario original de la casa victoriana de Zara y Nico en Oak Ridge, con mi firma como avalista. La expresión de Marlene se tranquilizó al examinar el documento. Ya veo. En ese caso, sí, puedo hablar de esto contigo. Lo que siguió fue una confirmación aleccionadora de lo que ya sospechaba. Zara y Nico llevaban 4 meses sin pagar la hipoteca. El banco estaba preparando un proceso de ejecución hipotecaria. Su castillo de naipes financiero estaba al borde del colapso. Pero había algo más, algo que desconocía hasta ese momento. Señora Arlo, ¿sabe que, como avalista, es totalmente responsable de esta deuda si no pagan? Asentí lentamente. Lo entendí al firmar. Lo que no entendí fue la rapidez con la que abandonarían sus responsabilidades. Marlene parecía comprensiva. Tienes opciones. Como no estás en el título, podrías dejar que la propiedad se embargue, aunque eso afectaría tu crédito. O podría asumir el préstamo. Terminé por ella. Hacerse cargo de los pagos y eventualmente tomar posesión de la propiedad. Ella asintió. Exactamente. Aunque eso requeriría una cantidad considerable de recursos de tu parte. Sonreí por primera vez ese día. ¿Y si te dijera que ya tengo esos recursos? 3 horas después, salí del banco con un nuevo acuerdo. La hipoteca de la casa victoriana de Zara y Nico ahora estaba a nombre de un solo propietario. El mío. Les había comprado la casa sin que lo supieran. El proceso de ejecución hipotecaria se detuvo, y Coastal Community Bank se alegró mucho de haber transformado una posible pérdida en una rentabilidad garantizada. Lo que Zara y Nico nunca supieron, y lo que nunca vi necesario compartir con ellos, fue que Preston me había dejado en una situación mucho mejor de la que creían. Su póliza de seguro de vida, combinada con inversiones prudentes durante 15 años, había creado un colchón financiero que ni siquiera podían imaginar. No era rico. Pero tenía la seguridad suficiente para actuar cuando era necesario. Y ahora era dueño de ambas casas, la que compartían conmigo y la que habían abandonado. Esa noche dormí más plácidamente que en meses, a pesar del colchón abultado y las corrientes de aire de las ventanas de mi ático. Había recuperado el control de forma significativa, pero aún no estaba lista para revelar mis intenciones. Aún quedaban más piezas por encajar. La semana siguiente trajo consigo un nuevo acontecimiento. Regresé de mi clase de acuarela y me encontré con una anciana desconocida sentada en mi sala, enfrascada en una animada conversación con Zara. «Mamá», exclamó Zara con excesiva viveza. «Soy Vivian de Sunset Haven Senior Living». Le comenté que estaba considerando sus opciones y tuvo la amabilidad de venir a charlar un rato. Dejé mis materiales de arte lentamente contemplando la escena. Los folletos desplegados sobre mi mesa de centro, la sonrisa entusiasta en el rostro de Vivian, el brillo triunfal en los ojos de Zara. Estaban acelerando su cronograma. «Qué considerado», dije con voz cuidadosamente neutral, aunque no recuerdo haber aceptado reunirme con nadie todavía. «Es solo información preliminar», dijo Zara rápidamente. «Sin compromiso». Vivian se levantó y extendió la mano. «Tenemos un precioso apartamento de una habitación disponible el próximo mes. Zara mencionó que te gusta la jardinería. Tenemos parcelas comunitarias disponibles para los residentes». Sonreí levemente. Qué conveniente que haya una unidad disponible tan pronto. Durante la siguiente hora, escuché a Vivian elogiar las virtudes de Sunset Haven,
las actividades programadas, el servicio de comidas, el sistema de respuesta a emergencias 24 horas. Todo por la razonable tarifa mensual de $3,500, sin incluir los servicios de atención adicionales que pudiera necesitar. Y lo mejor, concluyó Vivian, es que nos encargamos de la venta de su casa actual. Nuestra alianza con Meridian Realty facilita la transición. Asentí pensativo. Eso sí que suena conveniente. ¿Puedo preguntar quién se encarga de estos arreglos en Meridian? Marcus Jennings, dijo Vivian rápidamente. Se especializa en transiciones de personas mayores. Marcus Jennings, repetí. El compañero de racquetball de Nico, si no me equivoco. Un destello de sorpresa cruzó el rostro de Zara antes de que se recompusiera. ¿En serio? Qué pequeño es el mundo. De hecho, asentí con gusto. Gracias, Vivian. Esto ha sido muy informativo. Sin duda, consideraré Sunset Haven cuando esté lista para un cambio. Después de que Vivian se fuera, Zara apenas podía contener su emoción. Dijo que podrían instalarte para finales del mes que viene. Y se encargan de todo, la venta de la casa, la mudanza, todo. Es una decisión importante, dije con cuidado. Me gustaría consultar con un abogado antes de firmar nada. La sonrisa de Zara se desvaneció un poco. ¿Un abogado? No hace falta, mamá. Sunset Haven se encarga de estas transiciones constantemente. Es rutina. Aún así, insistí. Hablaré con Lawrence Kaplan la semana que viene. Lawrence es mayor, mamá, dijo Zara con desdén. Probablemente ya esté listo para ir a Sunset Haven. Nico tiene un colega especializado en derecho de la tercera edad. Estaría mucho más al día. Negué con la cabeza. Prefiero a Lawrence. Lleva décadas manejando nuestros asuntos familiares. El destello de frustración que cruzó el rostro de Zara me dijo todo lo que necesitaba saber. Tenían un plan con su propio abogado, que sin duda me guiaría hacia decisiones que los beneficiaran a ellos y no a mí. Esa noche los oí discutir en su habitación. Mi antigua habitación. Sus voces se oían por la calefacción, por el respiradero que conectaba con el ático. Está empezando a sospechar, siseó Zara, mencionando así a Kaplan. Tranquila, respondió Nico. Solo está siendo cautelosa. Es normal. Necesitamos actuar más rápido. ¿Y si cambia de opinión? Entonces buscaremos otra solución. Lo importante es borrar su nombre de esta casa y el nuestro de ella. ¿Y qué hay de nuestra casa? El banco volvió a llamar hoy. Una pausa. ¿Qué les dijiste? Que estamos trabajando en ello, dijo Zara, con la voz tensa por la ansiedad. Pero ahora están hablando de ejecución hipotecaria. Necesitamos que ella ceda la propiedad antes de que eso ocurra o no tendremos a dónde ir. Ya he oído suficiente. En silencio me alejé del respiradero y me senté en el borde de la cama, pensando. Su desesperación aumentaba, lo que los hacía más peligrosos y vulnerables. Necesitaba acelerar mi propio ritmo. A la mañana siguiente salí temprano, dejando una nota diciendo que pasaría el día con Lorelai. En lugar de eso conduje hasta Oak Ridge y aparqué frente a la casa victoriana de Zara y Nico. Entré con la llave de repuesto que me habían dado para emergencias. La casa permanecía silenciosa y rancia, deshabitada desde hacía meses. Las sábanas cubrían los muebles. El correo se acumulaba tras la puerta, a pesar de que afirmaban revisar la propiedad con regularidad. Recorrí cada habitación, tomando fotos con mi teléfono, documentando el estado de abandono de la casa. No había señales de renovación ni de obras, ni rastro de eliminación de moho negro, ni materiales ni herramientas de construcción. Solo una casa en perfecto estado que había sido abandonada por una mentira. En la cocina encontré montones de facturas vencidas, servicios públicos, tarjetas de crédito e impuestos prediales. El despacho de Nico en casa contenía aún más pruebas incriminatorias, avisos de cobro, préstamos denegados, solicitudes y una carta de su jefe advirtiéndole sobre ausencias excesivas. La imagen se hacía más clara con cada descubrimiento. No solo intentaban quitarme mi casa. Estaban en una situación financiera difícil y consideraban mi propiedad su salvación. La magnitud de su engaño fue impresionante. Tomé más fotografías,
reuní documentos clave y dejé todo lo demás exactamente como lo encontré. De vuelta en mi coche envié las imágenes a Lawrence Kaplan con un breve mensaje explicándole la situación. Su respuesta fue inmediata. Ven a mi oficina. Mañana. Esa noche a las 10 de la mañana, mantuve mi papel de madre complaciente considerando mudarme a una residencia para personas mayores. Pregunté sobre Sunset Haven, expresé la debida preocupación por el costo y les pregunté con delicadeza sobre sus planes para mi casa si decidía mudarme. Pensábamos, dijo Nico con naturalidad, que quizá nos convendría hacernos cargo de tu hipoteca. Como somos familia, podríamos simplificarlo. Sin agentes inmobiliarios ni bancos involucrados. Solo una transferencia de escritura, añadió Zara con entusiasmo. Lawrence Kaplan podría encargarse si insistes en contratarlo. Asentí pensativo. Me parece sensato, aunque por supuesto querría un precio justo de mercado. Intercambiaron miradas rápidas. Sobre eso Nico empezó con cautela. Dadas las obras que necesita la casa, techo nuevo, sistema eléctrico actualizado, sin mencionar los problemas de cimientos, pensábamos más bien en un acuerdo en el que nos hiciéramos cargo del saldo restante de la hipoteca. Lo cual es considerablemente menor que el valor de mercado, señalé. Sí, pero te ahorraríamos la molestia de las reparaciones y los honorarios del agente inmobiliario, explicó Zara como si me hiciera un gran favor. Además, la casa sigue siendo de la familia. Di un sorbo a mi té, dejando que el silencio se alargara incómodamente antes de responder. Hablaré de las opciones con Lawrence mañana. El destello de alarma que se cruzó entre ellos fue casi cómico. No esperaban que realmente consultara con mi abogado. Podría ir contigo, se ofreció Zara rápidamente. Ayúdame a explicar lo que estamos pensando. No será necesario, dije con firmeza. Esta es una consulta preliminar sobre mis opciones. Si avanzamos con cualquier acuerdo relacionado con la casa, sin duda te incluiremos en esas conversaciones. Esa noche preparé una pequeña maleta con lo esencial, documentos, medicamentos, algo de ropa y la foto enmarcada de Preston que había logrado guardar en mi exilio del ático. Lo que sucediera mañana marcaría un nuevo rumbo, y necesitaba estar preparada para cualquier posibilidad. La mañana llegó con una sensación de temor y determinación a la vez. Me vestí con cuidado con un traje a medida que no había usado en años. El que Preston siempre había dicho que me hacía ver imponente. Necesitaba esa armadura hoy. Abajo Zara ya estaba despierta, paseándose por la cocina con una ansiedad apenas contenida. Te levantaste temprano, observé, y te vestiste para ir a trabajar. Creí que tenías libre el jueves. Se sobresaltó un poco. Cambio de horario. Escucha, mamá, sobre la reunión con Lawrence. Sí. De verdad creo que debería ir contigo. Estos asuntos legales pueden ser confusos y... Llevo manejando asuntos legales desde antes de que nacieras, Zara, interrumpí con voz más firme de lo habitual. Soy perfectamente capaz de comprender mis opciones y tomar mis propias decisiones. Ella, con la cara roja. Solo intento ayudar. Lo sé, dije suavizándome un poco. Y te lo agradezco. Pero esto es algo que primero tengo que hacer por mi cuenta. Podemos hablarlo todo después. No parecía convencida, pero asintió con reticencia. ¿Estarás en casa para cenar? No estoy segura, dije con sinceridad. No me esperes. Lawrence, la oficina de Kaplan estaba exactamente como la recordaba. Paredes revestidas de madera y llenas de libros de derecho, un ligero aroma a tabaco de pipa, aunque había dejado de fumar hacía años, y la reconfortante presencia del propio hombre. A sus 72 años, Lawrence seguía siendo un genio, su cabello plateado y su pajarita le daban la apariencia de un profesor distinguido, más que de un abogado experimentado. Meredith me saludó con cariño, levantándose de detrás de su escritorio. Ha pasado demasiado tiempo. No por elección propia, dije tomando el asiento que me ofrecía. La vida tiene su forma de complicarse. Eso deduzco de tu mensaje y estas fotos. Señaló una carpeta en su escritorio con las pruebas que le había enviado. Antes de empezar, quiero aclarar algo. Lo que ha descrito podría implicar maltrato a personas mayores, tanto económico como emocional. Si ese es el caso, tenemos opciones más allá de los recursos civiles.
Negué con la cabeza. No me interesa presentar cargos ni involucrar a las autoridades, Lawrence. Solo quiero recuperar mi hogar y mi dignidad. Me observó un momento y asintió. Entiendo. En ese caso hablemos de su situación actual y las opciones disponibles. Durante las 2 horas siguientes, Lawrence me escuchó mientras le contaba todo, desde la solicitud inicial de mudarme temporalmente, hasta la toma gradual de posesión de mi casa, el descubrimiento de sus problemas financieros y la conspiración para obligarme a vivir en una residencia para personas mayores mientras ellos se hacían cargo de mi casa. Cuando le expliqué cómo les había comprado la hipoteca, se rió entre dientes. Meredith Arlo, nunca dejas de sorprenderme. Preston estaría orgulloso. ¿Lo haría?, me pregunté en voz alta. ¿O se le rompería el corazón al ver en qué se ha convertido nuestra hija? La expresión de Lawrence se volvió seria. Quizás ambas cosas. Pero sin duda aprobaría que te defendieras. Ahora, hablemos de los próximos pasos. Para cuando salí de la oficina de Lawrence, tenía un camino claro y los documentos legales que lo respaldaban. También tenía las llaves de un pequeño apartamento. Lawrence me había ayudado a conseguirlo, un refugio temporal por si la situación en casa se volvía insostenible. En lugar de regresar a casa inmediatamente, conduje hasta Oak Ridge una vez más. Esta vez, no solo inspeccioné la casa. Empecé a limpiarla. Abrí las ventanas para ventilar las habitaciones viciadas. Limpié el polvo de los muebles y barrí los pisos. Recogí el correo disperso y lo organicé cuidadosamente en la mesa de la entrada. No estaba preparando la casa para ellos. Me estaba preparando para lo que venía después. Eran casi las 7 de la tarde cuando por fin volví a casa. Me encontré con Zara y Nico esperando en la sala, como siglos. Sus expresiones pasaron de la ansiedad al alivio cuando entré. «Mamá», exclamó Zara, levantándose de un salto. Estábamos preocupados. No contestaste el teléfono. Dejé mi bolso con calma. Lo apagué durante mi reunión con Lawrence y olvidé volver a encenderlo. Disculpa si te preocupé. ¿Cómo estuvo la reunión?, preguntó Nico intentando sin éxito sonar informal. Muy informativo, dije, colgando mi abrigo en el armario. Lawrence tenía excelentes perspectivas sobre mi situación. Esperaron expectantes, pero no les ofrecí nada más, yendo a la cocina a prepararme una taza de té. Me siguieron como sombras ansiosas. Hablaron de la casa, insistió Zara finalmente. Al quedarme callado, me giré para mirarlos, taza en mano. Sí, hablamos de la casa. De las 2 casas, en realidad. A Nico se le borró el color del rostro. ¿Ambas casas? Sí, dije con calma. Esta y la victoriana de Oak Ridge que abandonaste hace 4 meses. La que no tiene moho negro, ni reformas, ni problemas estructurales. La que estás a punto de perder por una ejecución hipotecaria. Se quedaron paralizados, con la cara pálida al darse cuenta de que lo sabía todo. Mamá, podemos explicarlo, empezó Zara con voz temblorosa. Levanté una mano para silenciarla. He visto la casa, Zara. He visto las facturas, los avisos de cobro, la carta de advertencia del jefe de Nico. No hay nada que explicar. Me mentiste constante y deliberadamente, para explotar mi generosidad mientras planeabas quitarme mi casa. No es justo, protestó Nico débilmente. Solo buscábamos una solución que funcionara para todos. Una solución, repetí. ¿A eso le llamas obligarme a entrar en un ático mientras planeas enviarme a una residencia de ancianos y robarme? Mi casa. ¿A eso le llamas mentir sobre reformas inexistentes y problemas financieros que creaste por tu propia irresponsabilidad? Los ojos de Zara se llenaron de lágrimas. Ya no podía decir si era real o una actuación. Cometimos errores, mamá. Nos metimos en problemas, pero somos familia. ¿No podemos resolver esto? Familia, repetí. La palabra me sabe amarga. ¿Así somos? Porque desde mi perspectiva, la familia no se trata así. La familia no miente, manipula ni roba. Nunca te robamos, insistió Nico. Me reí, una risa breve y áspera que incluso a mí me sorprendió. Los $12.000 de mi cuenta bancaria dicen lo contrario. La plata nupcial que misteriosamente falta dice lo contrario.
Mi exilio en el ático dice lo contrario. No tuvieron respuesta, permanecieron en silencio atónito mientras su red de mentiras cuidadosamente construida se derrumbaba a su alrededor. Esto es lo que va a pasar, continué con voz firme y controlada. Mañana por la mañana, empacarás tus pertenencias y desocuparás mi casa. Devolverás cualquier objeto mío que te hayas apropiado. Me proporcionarás un informe completo de los fondos extraídos de mis cuentas sin autorización. ¿Y a dónde? Zara, exigió, recuperando la voz. Sabes que no podemos permitirnos otro lugar ahora mismo. De hecho, dije, dejando mi taza de té. Puedes volver a tu casa victoriana en Oak Ridge. Me pasé la tarde limpiándolo para ti. La confusión cruzó sus rostros. Pero la ejecución hipotecaria, empezó Nico, se ha detenido. Terminé por él. Porque desde la semana pasada, soy el dueño de tu hipoteca. El silencio que siguió a mi anuncio fue ensordecedor. Zara y Nico se quedaron paralizados, con expresiones que iban de la confusión a la incredulidad al comprender las implicaciones de mis palabras. ¿Tú? ¿Qué? Balbuceó Zara por fin, con la voz apenas por encima de un susurro. Compré tu hipoteca en Coastal Community Bank, repetí con calma. Estaban muy ansiosos por deshacerse de un préstamo que estaba a punto de caer en impago. Como su aval, pude asumir la plena propiedad de la deuda, y potencialmente de la propiedad. El rostro de Nico se tornó de un alarmante tono gris. No puedes hacer eso. No es legal. Sonreí levemente. Lawrence me asegura que es perfectamente legal. Tengo toda la documentación si quieres revisarla. Esto es una locura, siseó Zara, y su sorpresa se transformó en ira. ¿Actuaste a nuestras espaldas? Se supone que deberías ayudarnos, no lo que sea. Esto es ayudándote. Repetí con genuina perplejidad en mi voz. ¿Eso es lo que crees que has estado pidiendo? ¿Ayuda? Me mentiste sobre reformas que no existían. Me manipulaste para que te dejara mudarte. Me relegaste al ático de mi propia casa. Robaste de mis cuentas bancarias. Planeaste obligarme a ir a una residencia de ancianos para poder quedarte con mi casa. ¿Y ahora te molesta que haya actuado a tus espaldas? Nico dio un paso al frente adoptando su imagen de abogado mientras intentaba recuperar el control de la situación. Mira, Meredith, entiendo que estés molesta. Deberíamos haber sido más transparentes sobre nuestra situación financiera. ¿Pero comprar nuestra hipoteca? Eso es una reacción extrema. Podemos resolver esto como familia. Familia, repetí. La palabra se me quedó en la boca. Tienen una definición muy extraña de familia. En mi experiencia, la familia no se trata como medios para un fin. A Zara se le llenaron los ojos de lágrimas. Mamá, por favor. Estábamos desesperados. Cometimos errores. Pero seguimos siendo tu familia. Tu única familia. Por un instante sentí la familiar atracción de la obligación maternal. El instinto de consolar, perdonar, sacrificarme. Mi propio bienestar por el de mi hijo. Era un reflejo tan arraigado que incluso ahora, ante su flagrante traición, sentía su fuerza. Pero entonces recordé el ático. Las noches frías que pasé acurrucado bajo mantas insuficientes. El aislamiento. La forma en que hablaban de mí cuando creían que no podía oír. La anciana. Un peso muerto. Un medio para un fin. Recordé la plata que me faltaba en la boda y los retiros no autorizados de mi cuenta. Recordé los folletos desgastados de Sunset Haven y los planes de despedirme como si fuera un mueble inservible. No, dije finalmente con la voz más fuerte que en meses. Ya no. Dejaron de ser familia en el momento en que decidieron que no era más que un obstáculo para su salvación económica. ¿Y ahora qué? Preguntó Nico con un tono de desesperación que se palpaba en su voz. ¿Nos vas a echar? ¿Nos vas a obligar a volver a una casa que no podemos pagar? Eso es cosa tuya, respondí. Como titular de la hipoteca, te ofrezco condiciones. Puede regresar a su casa en Oak Ridge y reanudar los pagos. A mí, no al banco. La tasa de interés se mantendrá igual.
Cualquier pago atrasado se añadirá al capital. O puede optar por retirarse. En ese caso, tomaré posesión de la propiedad y la venderé para recuperar mi inversión. ¿Y si nos quedamos aquí? La desafió Zara, cruzándose de brazos a la defensiva. Eso no es una opción, dije en voz baja. Tienen hasta mañana al mediodía para salir de mi casa con sus pertenencias. Todo lo que se deje atrás se considerará propiedad abandonada. ¿No hablarás en serio? La voz de Zara se quebró de incredulidad. ¿Estás echando a tu propia hija a la calle? ¿Por qué? ¿Unas cuantas mentiras piadosas? ¿Un poco de dinero prestado? La audacia de su descripción casi me dejó sin aliento. Préstamo implica intención de regresar, Zara. Y no eran mentiras piadosas. Eran engaños calculados, diseñados para privarme de mi hogar y mi seguridad financiera. Te íbamos a cuidar, protestó. Solo que en un entorno más apropiado para tu edad. Mi edad, repetí lentamente. Tengo 63 años, Zara, no 93. Gozo de perfecta salud, soy mentalmente ágil y plenamente capaz de vivir. De forma independiente, como lo he hecho desde que murió tu padre hace 15 años. El único entorno apropiado para mí es la casa que he mantenido y pagado con décadas de duro trabajo. Nico, sintiendo que la conversación se estaba desviando sin remedio, puso una mano sobre el brazo de Zara para contenerla. Retrocedamos un paso. Estamos todos molestos. Quizás deberíamos consultarlo con la almohada y hablarlo mañana con más claridad. No hay nada que discutir, dije con firmeza. Mi decisión es definitiva. Desocuparás mi casa mañana al mediodía. Puedes regresar a tu casa en Oak Ridge y reanudar los pagos de la hipoteca, o buscar otras alternativas. Esas son tus únicas opciones. Sin esperar su respuesta, me di la vuelta y subí las escaleras hacia mi habitación del ático, para lo que esperaba que fuera mi última noche. Detrás de mí oí los ásperos susurros de su discusión, pero no me quedé escuchando a escondidas. Había escuchado suficientes de sus verdaderos sentimientos para toda la vida. En mi pequeño ático me senté en el borde de la cama y finalmente me permití sentir todo el peso de lo ocurrido. La hija que había criado, amado y por la que me había sacrificado. Había estado planeando mi desecho con la misma naturalidad con la que se planea renovar un electrodoméstico. Al darme cuenta, sentí una oleada de dolor tan profunda que me dejó sin aliento por un momento. Tomé la fotografía enmarcada de Preston de mi mesita de noche y recorrí su rostro con la yema del dedo. ¿Qué hicimos mal?, le susurré a su imagen sonriente. ¿Dónde la perdimos? No hubo respuesta, por supuesto, solo los sonidos distantes de la acalorada discusión de Zara y Nico filtrándose por el suelo. Dejé la fotografía y comencé a empacar las pocas pertenencias que me quedaban en el ático. Mañana sería un nuevo comienzo, de una forma u otra. Esa noche no pude dormir. Cada crujido de la casa, cada voz apagada desde abajo me mantenía alerta y cauteloso. Alrededor de las 2 de la mañana, oí pasos en las escaleras que conducían al ático. Me incorporé con el corazón latiéndome con fuerza, cuando llamaron suavemente a mi puerta. «Mamá», dijo Zara con la voz llena de lágrimas. «¿Estás despierta? ¿Podemos hablar?» Dudé, dividida entre el instinto maternal y el instinto de supervivencia. Finalmente me levanté y abrí la puerta unos centímetros, manteniendo la cadena cerrada, una precaución que había instalado mi tercera noche en el ático tras descubrir que habían robado mi joyero. Zara estaba de pie en el pasillo en penumbra, con el rostro surcado de lágrimas, luciendo más joven y vulnerable que en años. Por un instante recordé a la niña que una vez se metía en mi cama durante las tormentas, buscando consuelo y protección. «Es muy tarde, Zara», dije en voz baja. «Lo sé, lo siento, pero no podía dormir». Se secó las mejillas con el dorso de la mano. «Mamá, por favor, tenemos que hablar de esto. No quiero que termine así». «¿Cómo esperabas que terminara?», pregunté con genuina curiosidad. «Cuando planeabas mudarme a Sunset Haven y quedarte con mi casa, ¿cómo imaginabas que terminaría?». Tuvo la delicadeza de parecer avergonzada. «No fue así». «No del todo. Estábamos desesperados, sí, pero te habríamos cuidado». Desde la distancia, noté. «En unas instalaciones que habrían agotado mis recursos mientras vivías en mi casa». «Cometimos errores», admitió con la voz entrecortada.
Grandes errores. Pero por favor, mamá, no tires a la basura 35 años de relación madre-hija por esto. Podemos arreglarlo. Danos otra oportunidad. La súplica me conmovió profundamente. Pero ya había dado oportunidades antes. Tantas oportunidades. Cada vez que desaparecía dinero de mi billetera. Cada vez que cancelaban una visita prometida a último momento. Cada vez que ignoraban mis límites y daban por sentado mi generosidad. Había perdonado, puesto excusas, me había convencido de que la próxima vez sería diferente. No habría una próxima vez. No voy a tirar nuestra relación por la borda, Zara, dije con dulzura. Lo hiciste cuando decidiste que no era más que un medio para un fin. Cuando me arrebataste mi hogar, mi dignidad y mi confianza. Hay cosas que una vez rotas, no se pueden reparar. Su rostro se arrugó. Así que ya está. ¿Solo me estás interrumpiendo? ¿Tu único hijo? Estoy poniendo límites, la corregí. Algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Eres adulta, Zara. Tus decisiones tienen consecuencias. Esta es una de ellas. Me miró fijamente un buen rato, su expresión pasó del dolor a algo más duro. Más fría. Te arrepentirás de esto. Cuando seas viejo y estés solo y no tengas a nadie que te ayude, recordarás este momento y desearás haber tomado otra decisión. La amenaza fue tan descarada y manipuladora que casi me hizo reír. Esta era la verdadera Zara, la que había planeado quitarme mi casa, la que me había descartado como un peso muerto, la que solo veía mi valor en lo que podía aportarle. Prefiero estar sola a que me utilicen, dije simplemente y cerré la puerta. Escuché cómo sus pasos se alejaban por las escaleras y luego me dejé caer en el borde de la cama, temblando ligeramente. No había satisfacción en esta confrontación, ninguna sensación de victoria ni de reivindicación. Solo una profunda tristeza por lo perdido, o quizás por lo que nunca existió realmente salvo en mi imaginación esperanzada. La mañana llegó con el ruido de la actividad abajo, puertas abriéndose y cerrándose, voces apagadas, el ruido sordo de objetos moviéndose. Me vestí con cuidado con la ropa que había elegido la noche anterior, una blusa sencilla y pantalones que no representaban ni rendición ni confrontación. Este no era un día para armaduras de batalla ni para debilidades. Al bajar las escaleras exactamente a las 8 kWm, encontré la sala de estar hecha un desastre. Las cajas estaban apiladas desordenadamente, los muebles habían sido movidos y objetos que no había visto en meses habían reaparecido de sus escondites. Zara y Nico se movían por el caos como autómatas con rostros idénticos, máscaras de resentida obediencia. Buenos días, dije, dirigiéndome a la cocina a preparar el café. Ninguno respondió aunque Nico me lanzó una mirada sombría antes de desaparecer en lo que había sido mi habitación. Preparé mi café en silencio, reconfortándome con el ritual familiar. Mientras el rico aroma llenaba la cocina, me permití un momento de reflexión. Así no era como había imaginado que evolucionaría mi relación con mi hija. En mis sueños, nos habríamos acercado más a medida que ella maduraba, convirtiéndonos en amigos y familia. Había imaginado vacaciones llenas de risas, confidencias compartidas con tazas de té, la alegría de verla construir una vida llena de integridad y propósito. En cambio, aquí estábamos. Extraños ocupando el mismo espacio, unidos por la sangre, pero separados por decisiones irrevocables. Mi ensoñación fue interrumpida por la voz de Zara, aguda y acusadora. ¿Dónde está la vajilla de mi abuela? Me giré hacia. La encontré de pie en la puerta de la cocina, con los brazos cruzados a la defensiva. En el armario donde siempre ha estado, respondí con calma. Aunque es la porcelana de mi madre, no la tuya. Me la prometiste e insistió. Hace años dijiste que podría tenerlo cuando tuviera mi propia casa. Asentí lentamente. Lo hice y ya llevas 4 años con tu propia casa, pero nunca la cogiste, nunca mostraste interés en ella hasta este momento. Porque vivíamos en un apartamento de antes de la época victoriana, argumentó. No había espacio para una vajilla completa. ¿Y ahora? Titubeó un poco. Ahora yo quiero lo mío. No es tuyo, Zara, dije con dulzura. Era un regalo condicional, uno que rescindo a la luz de los recientes acontecimientos. La porcelana se queda conmigo.
Su cara se sonrojó de ira. No puedes hacer eso. No puedes simplemente retractarte de lo que me prometiste. En realidad sí puedo, respondí, al igual que no puedes simplemente llevarte mi casa solo porque te convenga. No siempre conseguimos lo que queremos, Zara, algo que parece que te cuesta entender. Por un momento pensé que me atacaría. Tenía las manos apretadas a los costados, el cuerpo rígido de furia. En cambio, giró sobre sus talones y regresó a la sala, donde la oí murmurarle a Nico, está siendo imposible. Solo llévense lo necesario. La insinuación era clara, y tomé nota mental de revisar mis objetos de valor antes de que se fueran. Parecía que las lecciones de respeto y límites aún no habían arraigado. Las siguientes horas transcurrieron en un tenso silencio mientras seguían empacando. No ayudé ni obstaculicé, simplemente mantuve una presencia vigilante mientras mi hogar era restaurado gradualmente para mí. Cuando Nico intentó llevarse un cuadro que Preston había comprado en nuestro 20º aniversario, una pieza que siempre había estado colgada en nuestro dormitorio, di un paso al frente sin decir palabra y se lo quité de las manos, volviéndolo a colocar en la pared sin decir nada. No me retó. A las 11:45, 15 minutos antes de mi hora límite, habían llenado la camioneta de Nico con cajas y bolsas con sus pertenencias. Lo que no cupiera presumiblemente lo recogerían más tarde, aunque no tenía intención de ponérselo fácil. Para ellos, Zara estaba en la entrada con las llaves en la mano, su expresión era una mezcla compleja de ira, dolor y algo que podría haber sido arrepentimiento si yo hubiera sido generoso en mi interpretación. Así que esto es todo, dijo con voz tensa. ¿Estás eligiendo tu casa antes que a tu hija? No, Zara, la corregí con suavidad. Prefiero el respeto propio a la explotación, hay una diferencia significativa. Nico apareció detrás de ella y le puso una mano en el hombro. Vamos, podemos mandar a buscar el resto de nuestras cosas más tarde. En realidad, intervine, ¿quedó algo? La tarde de hoy será donada al albergue de mujeres de la calle Maple. Siempre necesitan artículos para el hogar para familias que empiezan de nuevo. Entrecerró los ojos. Algunas de esas cosas son caras. Son piezas de diseñador. Entonces te sugiero que las compres ahora, respondí con serenidad. Zara echó un último vistazo a la entrada, con la mirada fija en las fotografías familiares que adornaban la pared. Imágenes de tiempos más felices que ahora parecían escenas de otra vida. Te arrepentirás de esto, dijo, repitiendo lo que dijo la noche anterior. Cuando nos necesites, no estaremos ahí. La amenaza podría haberme herido alguna vez. Ahora simplemente resaltaba la naturaleza transaccional de nuestra relación. Tú no has estado ahí para mí en años, Zara, dije en voz baja. La única diferencia ahora es que he dejado de fingir lo contrario. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió por la puerta, seguida de cerca por Nico. Los observé desde la ventana mientras subían a la camioneta, sin mirar atrás mientras se alejaban de la acera y desaparecían calle abajo. Y así, de repente, me quedé sola en casa por primera vez en casi 5 meses. El silencio que siguió a su partida fue profundo. No la quietud tensa y cautelosa de las últimas semanas, sino una quietud profunda y pacífica que me envolvió como una manta familiar. Recorrí las habitaciones lentamente reencontrándome con mi despacio, notando lo que había cambiado, lo que se había llevado, lo que había dejado atrás. En el dormitorio principal, mi dormitorio, quité las sábanas de la cama inmediatamente, reacia a dormir sobre sábanas que impregnaban su olor. Abrí las ventanas de toda la casa, dejando que el aire fresco disipara la persistente presencia de la traición y la decepción. Mientras trabajaba, me permití sentir plenamente las complejas emociones que había estado conteniendo, el dolor por la hija que había perdido, o que quizás nunca tuve realmente, la ira por la magnitud de su engaño, el alivio por recuperar mi espacio y autonomía, y en el fondo, una profunda tristeza porque la familia, algo que debería ser una fuente de consuelo y seguridad, se había convertido en un campo de batalla donde tenía que defender mi propia existencia. Al anochecer, había recuperado los espacios esenciales de mi casa, dormitorio, baño, cocina y sala. El resto esperaría a otro día. Estaba exhausta emocional y físicamente agotada por el enfrentamiento y sus consecuencias. Mientras preparaba una cena sencilla, la primera comida en meses que cocinaba solo para mi propio disfrute, sonó mi teléfono. La pantalla mostraba un nombre que no había visto en semanas. Eleanor Walsh, mi amiga más antigua,
que había dejado de llamar poco a poco después de que me dijeran repetidamente que estaba demasiado ocupada para atender el teléfono, otra de las tácticas de Zara y Nico para aislarme. Eleanor. Respondí con la voz cálida y genuinamente complacida. Ha pasado demasiado tiempo. Meredith, respondió ella, con la preocupación evidente en su tono. ¿Estás bien? He estado muy preocupada. No has contestado llamadas ni mensajes en semanas, y cuando fui a verte el mes pasado, Zara me dijo que estabas descansando y que no podías molestarte. La revelación no me sorprendió, pero aún así me dolió. Estoy bien ahora, le aseguré. Pero tengo una historia interesante que contarte si tienes tiempo para escuchar. Para ti. Siempre. ¿Quieres compañía? Podría llevarte ese tinto que te gusta y esos palitos de queso de la panadería de Henrietta. La oferta de una simple amistad, una conexión genuina e incondicional, me hizo llorar inesperadamente. Me encantaría, dije con la voz ligeramente ronca por la emoción. Una hora después, Eleanor llegó a mi puerta con pajitas de vino y queso en la mano, y su sonrisa familiar fue un bálsamo para mi alma herida. Mientras nos acomodábamos en la sala, ahora recuperando algo de su antigua comodidad, comencé a contarle toda la historia de lo que había ocurrido durante los meses de mi aislamiento. Eleanor escuchaba con creciente horror, su expresivo rostro reflejaba conmoción, ira y consternación mientras le describía la campaña de Zara y Nico para quitarme la casa y enviarme a una residencia para personas mayores. Esos ingratos manipuladores, se interrumpió, demasiado furiosa para continuar. Y pensar que me sentí culpable por no esforzarme más por verte. Debí haberme dado cuenta de que algo andaba mal cuando seguían poniendo excusas. No podía saberlo, le aseguré. Fueron muy cuidadosos, muy convincentes. Pero enviarte al ático, exclamó con indignación en la voz, en tu propia casa. Parece sacado de una novela victoriana. El pariente incómodo encerrado en el ático. La comparación fue tan acertada que me hizo sonreír con tristeza. Al menos no dijeron que estaba loca. Aunque sospecho que ese habría sido su siguiente paso si el plan de Sunset Haven hubiera fracasado. Eleanor se inclinó sobre el sofá para estrecharme la mano con fuerza. Lo siento mucho, Meredith. Nadie debería tener que soportar esa traición, y menos aún de su propia hija. Lo peor, admití en voz baja, es que todavía la amo. A pesar de todo. ¿Es patético? Es humano, dijo Eleanor con dulzura. Es tu hija. Claro que la amas. Eso no significa que tengas que aceptar su comportamiento ni permitir que vuelva a tu vida en los mismos términos que antes. Asentí, agradecido por su comprensión. Ya he establecido límites claros, incluyendo asumir la responsabilidad de su hipoteca. Ante esta revelación, Eleanor abrió mucho los ojos y luego una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. Meredith Arlo, eres una mujer brillante. Lo superaste en su propio juego. No se trataba de ganar, aclaré. Se trataba de protegerme y exigirles responsabilidades. Necesitan entender que las acciones tienen consecuencias. ¿Y ahora están de vuelta en su propia casa, pagándote la hipoteca? Negó con la cabeza, asombrada. Hay cierta justicia poética en ese arreglo. Si deciden quedarse, les dije, tienen opciones. Quizás no buenas, pero opciones al fin y al cabo. Hablamos hasta bien entrada la noche, el ritmo familiar de la conversación con un amigo de confianza me ayudó a recuperar la normalidad. Cuando Eleanor finalmente se fue, prometiendo volver al día siguiente para ayudarme a seguir recuperando mi espacio, me sentí más centrada que en meses. Esa noche en mi propia cama con sábanas limpias, dormí profundamente y sin soñar por primera vez desde que Zara y Nico invadieron mi casa. Pase lo que pase mañana, esta noche estaba a salvo, segura y, lo más importante, libre de la constante vigilancia y tensión que había caracterizado mi existencia bajo su techo. La mañana siguiente amaneció brillante y despejada, un día primaveral perfecto que parecía reflejar mi recién descubierta sensación de liberación. Me levanté temprano, preparé café y me senté boca arriba en el porche a contemplar el amanecer sobre mi jardín, ahora abandonado, pero aún mío para cultivarlo a mi antojo. A las 9:30 de la mañana, sonó mi teléfono. La pantalla mostró un número que no reconocí, pero algo me indicó que contestara en lugar de dejar que saltara el buzón de voz. Hola, les habla Meredith Arlo. Señora Arlo,
les habla Marcus Jennings de Meridien. Bienes raíces, respondió una suave voz masculina. Llamo por la propiedad de Noah Yates Boulevard 1847, el compañero de racquetball de Nico, el agente inmobiliario que trabajó con Sunset Haven para facilitar la transición de personas mayores. Me puse en guardia de inmediato. Sí, señor Jennings, ¿qué le parece? Entiendo que recientemente asumió la hipoteca de esa propiedad, continuó con un tono de cautelosa neutralidad. Llamo para preguntarle si le interesaría ponerla a la venta. El mercado inmobiliario en Oak Ridge está bastante activo en estos momentos. Así que esa fue su jugada. Intentaron convencerme de que vendiera la casa victoriana, probablemente para quedarse con una parte de las ganancias. Una jugada astuta aunque transparente. No me interesa vender ahora, señor Jennings, respondí con calma, pero gracias por su interés. Quizás podría presentarle cifras de ventas comparables, insistió. La propiedad podría alcanzar un precio considerable, muy por encima de lo que pagó por la hipoteca. Conozco bien el valor de la propiedad, dije con la voz un poco más fría. Como dije, no me interesa vender una pausa. ¿Puedo preguntar cuáles son sus intenciones con la propiedad? Mis clientes, sus clientes, son mi hija y mi yerno. Interrumpí otra pausa, esta vez más larga. Sí expresaron interés en resolver esta situación amistosamente. No hay nada que resolver, señor Jennings. La situación es bastante sencilla. Soy el titular de la hipoteca de la propiedad. Pueden seguir viviendo allí y haciéndome pagos, o pueden desocuparla y perder su derecho a la propiedad. Esas son las únicas opciones disponibles. Señora Arlo, repitió con un tono más persuasivo. Entiendo que ha habido algún desacuerdo familiar. Quizás un mediador externo podría facilitar una resolución que satisfaga las necesidades de todos. Mis necesidades ya están satisfechas. Respondí simplemente, he recuperado mi casa y tengo seguridad. Lo que Zara y Nico hagan con sus vidas ahora depende completamente de ellos. Pero sin duda, como madre, señor Jennings, lo dejo completamente de lado. Mi relación con mi hija no es asunto suyo, ni es relevante para el acuerdo financiero de la propiedad. Por favor, comunique a sus clientes que mis condiciones no han cambiado. Buenos días. Terminé la llamada antes de que pudiera responder, con una extraña mezcla de tristeza y determinación. Seguían intentando manipular la situación, buscando ventajas en lugar de asumir la responsabilidad. Algunas cosas, parecía, nunca cambiarían. Esa misma tarde, mientras Eleanor y yo revisábamos las cosas que Zara y Nico habían dejado, sonó el timbre. Intercambié una mirada cautelosa con Eleanor antes de ir a abrir, casi esperando encontrar a Zara o a Nico intentando convencerme de nuevo. En cambio, encontré a Lawrence Kaplan de pie en mi porche, con el maletín en la mano y la pajarita ligeramente torcida como siempre. Lawrence, lo saludé con sincero placer. Esto es inesperado. Pase. Entró saludando con la cabeza a Eleanor, a quien conocía de varias reuniones comunitarias a lo largo de los años. Disculpa por pasar sin avisar, Meredith, pero pensé que deberías ver estos documentos inmediatamente. Llenó su maletín con significado. Por supuesto, señalé el comedor. Podemos hablar ahí dentro. Una vez sentados a la mesa, Lauren sacó varios documentos de aspecto oficial de su maletín y los dispuso metódicamente. Los recibí esta mañana por mensajería de Wessler y Associates, el bufete donde trabaja el colega de Nico en Derecho de la Tercera Edad. Tomé el documento de arriba y lo hojeé rápidamente. Se me encogió el estómago al asimilar el lenguaje legal. ¿Están solicitando la tutela? ¿Sobre mí? Lawrence asintió con tristeza. Alegan capacidad disminuida y vulnerabilidad financiera, afirmando que te están manipulando y que no puedes tomar decisiones acertadas sobre tus bienes y finanzas. Eleanor, que nos había seguido al comedor, emitió un sonido de indignación. Es absurdo. Eres más listo que gente de la mitad de tu edad. Es absurdo, coincidió Lawrence, y francamente ofensivo. Pero también es una estrategia, y no es infrecuente. Desafortunadamente intentan obtener control legal sobre tus bienes alegando que eres mentalmente incapaz. Dejé el documento con cuidado, con las manos firmes a pesar de la ira que crecía en mi interior. ¿Con qué fundamento? ¿Qué pruebas podrían tener?
La petición cita decisiones financieras erráticas, en concreto la compra de su hipoteca y tu decisión de, cito textualmente, desalojar a familiares que dependen de tu manutención. Presentan tus acciones como signos de deterioro cognitivo en lugar de respuestas racionales a su explotación. Eleanor resopló con desdén. ¿Deterioro cognitivo? Lo superaste en cada jugada. Aprecié su indignación, pero mi mente ya estaba pensando en implicaciones y contraataques. ¿Cuál es el posible desenlace, Lawrence? ¿Debería preocuparme? Se ajustó las gafas pensativo. ¿Preocupado? Sí. ¿Preocupado? No. Estas peticiones requieren pruebas sustanciales para prosperar, especialmente cuando el sujeto se opone activamente. Han solicitado una evaluación psicológica, que es un procedimiento estándar. De ser aprobada, será evaluado por un evaluador designado por el tribunal. Y si me niego, eso podría fortalecer su caso, admitió. El tribunal podría interpretar la negativa como una indicación de que tienes algo que ocultar. Tamborileé con los dedos sobre la mesa, pensando. Así que me someto a una evaluación que demuestra mi plena competencia, y la petición es desestimada. Idealmente sí, pero estos casos pueden complicarse. Los familiares a veces traen a sus propios peritos con opiniones contradictorias. Los procedimientos pueden prolongarse durante meses, incluso años, en algunos casos. Durante ese tiempo podrían congelar mis bienes y limitar mi poder de decisión. No pasé por alto la brillantez estratégica de su maniobra, a pesar de su bancarrota moral. Habían encontrado la manera de recuperar el control sin tener que afrontar sus propias acciones. Lawrence asintió con tristeza. Es posible, aunque nos opondríamos con vehemencia a cualquier orden temporal. Pero Meredith, hay algo más que debería saber. Deslizó otro documento sobre la mesa. Este venía incluido con la petición. Era una evaluación médica del Dr. Gregory Winters, un psiquiatra al que no conocía, fechada apenas 3 semanas antes. Decía que según las observaciones y la información proporcionada por familiares, presentaba signos de deterioro cognitivo temprano compatibles con la demencia en fase inicial, como paranoia, confusión financiera y hostilidad hacia los cuidadores. Esto es mentira, dije en voz baja, con la sangre fría en las venas. Nunca he conocido a este médico. Lo sospechaba, respondió Lawrence, por eso ya presenté una queja ante la Junta Médica y una moción para desestimar esta petición por pruebas fraudulentas. Pero, Meredith, esto demuestra lo lejos que están dispuestos a llegar. Me recosté en la silla, asimilando las implicaciones. Mi propia hija estuvo dispuesta a declararme mentalmente incompetente para despojarme de mi autonomía y dignidad, antes que aceptar las consecuencias de sus actos. La traición me hirió más profundamente de lo que creía posible. Abriendo heridas que creía ya estaban en su punto más doloroso. Eleanor se inclinó sobre la mesa y me apretó la mano. ¿Qué necesitas de mí? ¿Un testigo de conducta? Le diré a cualquier tribunal exactamente lo que pienso de esta tontería. Gracias, dije agradecida por su apoyo incondicional. Pero creo que esto requiere un enfoque más decisivo. Me volví hacia Lawrence. ¿Qué pasaría si vendiera mi casa? ¿Ahora mismo, antes de que se emitieran órdenes temporales? Lawrence arqueó ligeramente las cejas. ¿Estás pensando en mudarte? Yo también. El objetivo principal, aclaré. Si ya no soy el dueño de esta casa, si la he convertido en activos líquidos que se pueden proteger por otros medios, su motivación principal desaparece. Podría funcionar, dijo Lawrence lentamente. Aunque podrían argumentar que la venta en sí misma evidencia un comportamiento errático. No si hay un propósito racional claro detrás, repliqué, ni si las ganancias se administran de una manera que demuestre solvencia financiera. Eleanor me miró con preocupación. Pero Meredith, esta es tu casa. ¿Te encanta? Sí, lo reconocí. Pero empiezo a pensar que mi apego a ello se ha convertido en una vulnerabilidad. Quizás sea hora de empezar de cero en algún lugar donde no puedan encontrarme tan fácilmente. Hablamos durante otra hora, explorando opciones y estrategias. Para cuando Lawrence se fue, habíamos desarrollado un enfoque doble. Él lucharía contra la petición de tutela por la vía legal, mientras yo preparaba mi casa para una posible venta rápida si fuera necesario.
Mientras Eleanor me ayudaba a recoger las tazas de té que habíamos usado durante nuestra sesión de estrategia, me hizo la pregunta que había estado evitando. ¿Y la hipoteca? ¿La casa victoriana? Suspiré apoyándome en la encimera de la cocina. Esa es la parte complicada. Si vendo esta casa y me mudo, tendré que decidir si conservo su hipoteca como inversión o la vendo a otro prestamista. ¿Y si la vendo? Entonces tendrían que pagarle a otra persona, alguien que podría no ser tan comprensivo. Sobre pagos atrasados o dificultades financieras. La insinuación flotaba en el aire entre nosotras. No merecen tu consideración, dijo Eleanor con firmeza. No después de esto. No se trata de lo que merecen, respondí con suavidad. Se trata de quién soy, quién elijo ser en respuesta a sus acciones. Esa noche, después de que Eleanor se fuera a casa con la promesa de volver al día siguiente, me senté solo en mi sala, rodeado de los recuerdos acumulados durante décadas. Fotografías familiares que ahora parecían artefactos de una ficción. Libros que Preston y yo habíamos leído juntos. La manta que Zara me había regalado por Navidad hacía 3 años. Uno de los últimos gestos que me parecieron genuinamente considerados antes de que la máscara se me cayera por completo. Tomé mi teléfono y busqué la información de contacto de Zara, con el pulgar sobre el botón de llamada. Una parte de mí, la madre que la había abrazado durante las fiebres de la infancia y los desamores de la adolescencia, quería contactarla una vez más para encontrar un camino de reconciliación que no requiriera renunciar a mi dignidad ni a mi seguridad. Pero mi lado más racional reconocía que cualquier propuesta se interpretaría como debilidad, como una oportunidad para explotar. Habían dejado clara su postura con la solicitud de tutela. No habría negociaciones de buena fe, ni respeto mutuo, ni reconocimiento del daño que habían causado. Colgué el teléfono sin llamar. La mañana siguiente trajo sol y una sensación de propósito. Había dormido sorprendentemente bien, quizá porque una decisión se había cristalizado en mi mente durante esas tranquilas horas de reflexión. Vendería la casa independientemente del resultado de la solicitud de tutela, no por miedo ni por retraimiento, sino como un paso positivo hacia una nueva etapa en mi vida, una definida por mis decisiones y no por la manipulación de otros. Llamé a Lawrence para informarle de mi decisión y luego contacté con un agente inmobiliario que conocía desde hacía años, alguien sin ninguna conexión con Zara, Nico ni Marcus Jennings. Al mediodía, ya tenía una cita para la tasación y la publicación de la propiedad al día siguiente. Al anochecer, había comenzado el agridulce proceso de ordenar 30 años de posesiones acumuladas, decidiendo qué conservar, qué vender y qué donar. Eleanor llegó como lo había prometido, trayendo refuerzos, otras 2 amigas de nuestro club de lectura, Daphne y Gloria, mujeres que habían sido visitantes habituales de mi casa antes de que la campaña de aislamiento de Zara y Nico surtiera efecto. Su sorpresa al enterarse de lo ocurrido dio paso rápidamente a la indignación, y luego al apoyo práctico mientras me ayudaban a ordenar armarios y alacenas. Encontré otra caja con las cosas de la infancia de Zara, llamó Daphne desde el armario de la habitación de invitados. ¿Conservarla o donarla? Consideré la pregunta sintiendo la familiar punzada de sentimiento maternal en conflicto con mi nueva resolución. Dejarla a un lado, decidí. Haré que Lawrence le envíe un aviso formal para que pueda recoger los objetos personales restantes antes de una fecha específica, después de la cual se considerarán abandonados. Gloria, me ayudaba a ordenar los utensilios de cocina, se detuvo con una bandeja en las manos. ¿Seguro que quieres vender? Podrías alquilar la casa, quedarte con el inmueble, pero mudarte a un lugar desconocido. Lo he considerado, admití. Pero ser propietario tiene sus propias complicaciones. Y sinceramente creo que estoy lista para empezar de cero. ¿Alguna idea de a dónde podrías ir?, preguntó Eleanor, saliendo del comedor con una pila de mantelería. De hecho, sí. La idea se me había ocurrido durante la noche, surgiendo plenamente, como si hubiera estado esperando pacientemente a que la reconocieran. Coast Haven. Mis amigos intercambiaron miradas de sorpresa. Coast Haven era una pequeña comunidad de artistas a unos 90 minutos al norte, un lugar que Preston y yo descubrimos en un viaje de fin de semana hacía años, y donde a menudo hablábamos de retirarnos algún día. Tras su muerte lo visité ocasionalmente para inspirarme, para mis ilustraciones botánicas, y siempre sentía una sensación de paz en sus calles tranquilas y vistas al mar. Es perfecto, dijo Eleanor tras un momento de reflexión.
Lo suficientemente lejos como para desalentar las visitas casuales, pero lo suficientemente cerca como para que tus verdaderos amigos aún puedan verte con regularidad. Daphne asintió con entusiasmo. Y la comunidad artística allí es maravillosa. Podrías ampliar tu trabajo de ilustración, incluso impartir talleres. La idea se arraigó con más fuerza a cada momento. No fue un retroceso, sino un avance hacia algo que anhelaba, pero que había dejado de lado. Tras la muerte de Preston, una comunidad donde se valoraba la creatividad, donde podría encontrar un nuevo propósito y una nueva conexión. Al final del día, rodeado de cajas y montones de cosas por ordenar, me sentí más ligero que en meses, quizás años. La casa que se había convertido en un campo de batalla se estaba transformando de nuevo en lo que siempre había sido, un refugio para los recuerdos, no una prisión de obligaciones. A la mañana siguiente la agente inmobiliaria llegó puntualmente a las 9. Vivian Holcomb, de unos 50 años, era una mujer dinámica y profesional con un profundo conocimiento del mercado local. Recorrió cada habitación tomando notas y ocasionalmente, haciendo preguntas sobre las renovaciones o el historial de mantenimiento. En la cocina, mientras examinaba los electrodomésticos renovados que Zara y Nico habían insistido en instalar. Después, usando mi tarjeta de crédito, descubrí que se detuvo. El mercado está excepcionalmente fuerte ahora mismo, Meredith. El inventario es bajo y los compradores son competitivos. Creo que podríamos ponerlo a la venta a un precio mucho más alto de lo que espera. ¿Cuándo podría estar en el mercado? ¿Con fotos y puesta en escena profesionales? Una semana, quizás menos si presionamos. Me observó la cara. ¿Tienes prisa? No era una pregunta, pero respondí de todos modos. Digamos que estoy motivada. Ella asintió, entendiendo sin necesidad de más explicaciones. Tengo un fotógrafo que puede venir mañana. Si puedes tener la casa lista para la puesta en escena el viernes, podríamos ponerla en venta el lunes. Estaré lista, le prometí. Después de que se fuera, continué ordenando y empacando con energías renovadas. El plazo era ambicioso pero alcanzable, sobre todo con la ayuda de mis amigos, que habían prometido regresar para lo que Gloria ahora llamaba Operación Nuevo Comienzo. Alrededor del mediodía, sonó mi teléfono. Número desconocido. Casi dejé que saltara el buzón de voz, temerosa de otro contacto de Zara o del grupo de Nico, pero algo me impulsó a responder. Hola. Señora Arlo, soy la detective Sarah Emerson del Departamento de Policía de Willowbrook. ¿Tiene un momento para hablar? Me dio un vuelco el corazón. Claro, detective. ¿Sucede algo? Llamo por un informe que se presentó esta mañana. Un tal Marcus Jennings declaró estar preocupado por su bienestar y afirma que podría estar siendo aprovechado por personas que lo han aislado de sus familiares que intentan ayudarlo. La audacia fue impresionante. Pasaron de las maniobras legales a involucrar a las fuerzas del orden. Ya veo, dije con cuidado. Y mencionó el señor Jennings que es socio de mi yerno o que actualmente son objeto de una denuncia que presenté por abuso financiero a personas mayores. Una pausa. No mencionó esos detalles. Detective Emerson, agradezco la preocupación del departamento, pero le aseguro que estoy perfectamente bien. De hecho, tengo a 3 amigos aquí ahora mismo ayudándome a preparar la venta de una casa. Le invito a pasar y verificar mi bienestar en persona si eso zanja el asunto. Otra pausa, más corta esta vez. No será necesario. Señora Arlo, pero debo hacer seguimiento a informes como este por procedimiento. ¿Sería posible que viniera a la comisaría esta semana a declarar? Eso nos permitiría cerrar el expediente. Por supuesto. ¿Le parece bien mañana por la tarde? ¿Sobre las 3? No hay problema. Gracias por su cooperación, señora Arlo. Tras finalizar la llamada, llamé inmediatamente a Lawrence para informarle sobre este último acontecimiento. Su reacción fue de ira contenida. Esto es una escalada, dijo con gravedad. Están intentando documentar las preocupaciones sobre tu estado mental para respaldar su solicitud de tutela. Necesitamos contraatacar con nuestra propia documentación. Me aconsejó que llevara a Eleanor a la comisaría como testigo, que mi médico escribiera una carta actualizada que acreditara mi capacidad mental y que empezara a grabar todas las comunicaciones de Zara, Nico o cualquiera que actuara en su nombre.
Y Meredith añadió antes de colgar. Ten cuidado. Si están dispuestos a llegar tan lejos, quién sabe qué más podrían intentar. La advertencia me dio escalofríos. No porque temiera sufrir daño físico por parte de Zara o Nico. Eran demasiado calculadores para ese tipo de acción directa. Pero porque me di cuenta de cómo nuestra relación había pasado de lazos familiares a una guerra táctica. Esa noche, mientras seguía ordenando el dormitorio principal, encontré un pequeño joyero de terciopelo escondido en el fondo del cajón de mi cómoda. Dentro estaba el colgante de diamantes que Preston me había regalado en nuestro último aniversario, antes de su diagnóstico. Una sencilla piedra en forma de lágrima en una cadena de platino que reflejaba la luz de forma fascinante. Lo había llevado puesto constantemente durante su enfermedad, sacando fuerza de su presencia. Tras su muerte había sido demasiado doloroso seguir usándolo. Un recuerdo demasiado crudo de lo que había perdido. Lo guardé con cuidado, prometiéndome que lo volvería a usar cuando el dolor se hubiera apaciguado lo suficiente como para celebrar nuestra vida juntos, en lugar de lamentar su fin. De alguna manera, en el caos y las exigencias de seguir adelante sola, criando a Zara durante sus turbulentos años universitarios, construyendo mi negocio de ilustración, el colgante había permanecido en su nido de terciopelo, olvidado. Lo saqué de la caja y observé cómo reflejaba la luz del atardecer que entraba por la ventana. Sin dudarlo, me lo ajusté al cuello, sintiendo su familiar peso sobre mi piel. Creo que ya es hora, Preston, dije en voz baja a la habitación vacía. Es hora de recordar la alegría, no solo la pérdida. El día siguiente trajo consigo un torbellino de actividad. El fotógrafo inmobiliario llegó temprano y tomó imágenes de cada habitación desde múltiples ángulos. Eleanor me acompañó a la comisaría, donde el detective Emerson me tomó declaración sobre la situación con Zara y Nico, escuchando con creciente preocupación mientras detallaba sus acciones durante los últimos meses. Señora Arlo, esto parece un claro caso de intento de explotación financiera, dijo cuando terminé. ¿Quieres presentar una denuncia formal? La pregunta me hizo reflexionar. Presentar una denuncia penal transformaría el conflicto irrevocablemente, y el de Zara pasaría de ser una disputa familiar a un asunto legal con posibles consecuencias graves para ella y Nico. No ahora, dije finalmente. He tomado medidas para protegerme y proteger mis bienes. Si la situación se agrava, podría reconsiderarlo. El detective Emerson asintió, comprendiendo la complejidad de la dinámica familiar, incluso en situaciones de abuso o explotación. Es su derecho, pero tenga en cuenta que la opción sigue disponible si las circunstancias cambian. Me proporcionó recursos para servicios de protección a personas mayores y me aseguró que el informe del señor Jennings se registraría como infundado en sus registros. Al salir de la comisaría, Eleanor y yo me sentí aliviada y triste a la vez. Me alivió que las fuerzas del orden ahora tuvieran un registro preciso de los hechos. Me entristeció que tales medidas se hubieran vuelto necesarias al tratar con mi propia hija. Podrías haber presentado cargos, dijo Eleanor mientras volvíamos a mi casa. Nadie te habría culpado. Lo sé, respondí con suavidad, pero no estoy lista para cruzar esa línea. Todavía no. Quizás nunca. Me miró con preocupación evidente en su expresión. Solo prométeme que no dejarás que una lealtad maternal injustificada prevalezca sobre tu seguridad y bienestar. Han demostrado que están dispuestos a hacer lo imposible para conseguir lo que quieren. Te lo prometo, le aseguré, sabiendo que tenía razón. Había una diferencia entre la compasión y la insensatez. Entre dejar una puerta abierta a una futura reconciliación y exponerme a una mayor explotación. De vuelta en casa, encontré un mensaje de voz de Vivian, la agente inmobiliaria. Las imágenes de la fotógrafa habían quedado impecables, y ya había recibido consultas de varios agentes con compradores potenciales basándose únicamente en la descripción que les había dado a sus colegas. Si yo estaba dispuesto, quería programar una visita privada para un comprador especialmente motivado al día siguiente, incluso antes de que se publicara el anuncio oficial. Le devolví la llamada de inmediato, accediendo a la visita. El impulso del cambio iba en aumento, impulsándome hacia adelante con una sensación de propósito y posibilidad que no había experimentado en mucho tiempo. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, mi teléfono sonó con una notificación de mensaje de texto. Revisé la pantalla con cierta inquietud, casi esperando otra insinuación manipuladora de Zara o una amenaza apenas disimulada de Nico.
En cambio, encontré un mensaje. De un número que no reconocí. Señora Arlo, le habla Leonard Chen, del Coast Haven Arts Collective. Tu amiga Eleanor Walsh me sugirió que te contactara. Buscamos a alguien para impartir talleres de ilustración botánica este verano, y ella mencionó que podrías mudarte a nuestra zona. Me encantaría hablar sobre esta posibilidad si te interesa. Me quedé mirando el mensaje, mientras una sonrisa se extendía lentamente por mi rostro. Eleanor, bendita sea, ya había empezado a tender puentes hacia mi nueva vida, abriendo puertas incluso antes de que yo me hubiera comprometido a cruzarlas. Con dedos que temblaban ligeramente de emoción en lugar de miedo, escribí una respuesta. Señor Chen, gracias por contactarme. Me interesaría mucho hablar sobre esta oportunidad. Planeo visitar Coast Haven la semana que viene para ver posibles casas. ¿Quizás podríamos vernos entonces? Su respuesta llegó casi de inmediato. Sería perfecto. Esperando con ansias. Dao, dejé el teléfono en mi mesita de noche sintiendo una conexión sensorial que había estado ausente durante tanto tiempo. La venta de la casa, la mudanza a Coast Haven, la posibilidad de nuevas oportunidades profesionales, todo encajaba con una sincronización perfecta. Parecía casi mágico después de meses de lucha y conflicto. Mañana llegaría el primer comprador potencial, otro paso hacia la liberación del pasado y la apertura al futuro. Cualquiera que fuera el próximo intento de Zara y Nico, yo seguía adelante. No huía, sino corría hacia una vida reimaginada a mi manera. A la mañana siguiente me desperté temprano, impulsado por una combinación de anticipación y necesidad práctica. La casa tenía que estar impecable para la visita programada a las 11. Pasé la madrugada ordenando, colocando flores frescas en lugares estratégicos y abriendo las ventanas para que la brisa primaveral refrescara las habitaciones que llevaban tanto tiempo sintiéndose sofocantes. A las 10:30, llegó Vivian para preparar la visita, recorriendo cada habitación con ojo profesional, haciendo pequeños ajustes en la distribución de los muebles y la iluminación. Los compradores son una pareja de 40 y tantos años, ambos médicos que se mudaron aquí desde Seattle para trabajar en Willowbrook Memorial. Buscan una casa familiar en un barrio consolidado y están dispuestos a actuar con rapidez. Perfecto. Dije recogiendo mi bolso y las llaves. Los vendedores solían irse durante las visitas para que los compradores pudieran explorar y conversar libremente. Te llamaré en cuanto se vayan, prometió Vivian. Si les interesa, y sospecho que lo estarán, podríamos tener una oferta esta misma noche. La velocidad de los acontecimientos era vertiginosa, pero emocionante. Al alejarme de casa, no sentí la nostalgia ni el arrepentimiento esperados, solo una alegre sensación de progreso, de obstáculos que se transformaban en caminos. Decidí aprovechar el tiempo de la visita para visitar Coastal Community Bank y hablar con Marlene Chen sobre el estado de la hipoteca de Zara y Nico. Necesitaba decidir si conservarla como inversión o venderla a otra entidad como parte de mi reorganización financiera. Marlene me recibió con cariño al llegar y me acompañó a su oficina con vistas al puerto. Meredith, ¿cómo estás? Tenía pensado llamarte. Recibimos una comunicación interesante sobre la propiedad de Oak Ridge. Me puse en guardia de inmediato. ¿Qué tipo de comunicación? Una oferta para comprar la hipoteca, dijo abriendo una carpeta en su escritorio, de una entidad corporativa llamada Nexus Holdings. Ofrecen comprar el préstamo a su valor nominal. Sin descuento a pesar del historial de problemas de pago. Fruncí el ceño desconcertado. Por este desarrollo. Es inusual, ¿verdad? La mayoría de los compradores de hipotecas buscan pagarés con descuento. Muy inusual, confirmó Marlene. Inmediatamente nos llamó la atención. Investigamos sobre Nexus Holdings. Es una LLC recién constituida con poca información pública disponible. Sin embargo, me deslizó un documento por encima del escritorio. Encontramos esto en el registro corporativo. Documentos. El documento enumeraba a los socios gerentes de Nexus Holdings LLC. El nombre principal era uno que no reconocí, pero como socio secundario figuraba un nombre familiar, Marcus Jennings. El compañero de racquetball de Nico, murmuré. El agente inmobiliario. ¿Lo conoces? Preguntó Marlene arqueando las cejas. Lo conozco, aclaré.
Tiene relación con mi yerno. Esto es interesante. Interesante era un eufemismo. Era claramente otro intento de recuperar el control, comprándome la hipoteca. Eliminarían mi influencia financiera sobre la situación de la vivienda de Zara y Nico. La pregunta era, ¿de dónde habían sacado los recursos para semejante maniobra? Por lo que descubrí, estaban muy endeudados y con muy pocos activos líquidos. «Supongo que no te interesa vender la hipoteca», preguntó Marlene. «Definitivamente no a Nexus Holdings», confirmé. Aunque estoy considerando mis opciones como parte de una reestructuración financiera más amplia, pasamos la siguiente hora discutiendo varios escenarios: mantener la hipoteca como una propiedad de inversión, venderla a un prestamista convencional o posiblemente convertirla en otro tipo de activo. Para cuando dejé el banco, tenía una comprensión más clara de mis opciones, aunque aún no se había tomado una decisión definitiva. Al volver al coche sonó mi teléfono. Vivian me llamaba con noticias. Les encantó, anunció sin preámbulos. Están preparando una oferta ahora mismo. Precio total, contingencias mínimas y lo realmente extraordinario, están dispuestos a cerrar el trato en 2 semanas y puedes adaptarte a ese plazo. Me quedé sin aliento. 2 semanas. Increíblemente rápido. Están motivados. El esposo empieza en el hospital el mes que viene y ahora mismo están en una vivienda temporal. Les comenté que les interesa una venta rápida y están encantados de aceptar si eso significa asegurar la propiedad. Díganles que sí, dije sin dudarlo. Puedo estar listo en 2 semanas. Al terminar la llamada apareció una notificación por mensaje de texto en mi pantalla. Leonard Chen, de Coast Haven, confirmaba nuestra reunión para el martes siguiente. Todo avanzaba más rápido de lo que esperaba, pero en lugar de sentirme abrumado, me sentí eufórico. Llamé a Eleanor para contarle la noticia, y luego a Lawrence para asegurarme de que se pudieran cumplir todos los aspectos legales del plazo acelerado. Ambos me brindaron apoyo y fueron prácticos en sus respuestas, ofreciéndome ayuda con el embalaje, la revisión de documentos y la gestión de la transición. Para cuando regresé a casa, Vivian me había enviado la oferta formal para que la revisara, tal como me la había descrito, con condiciones que no podrían haber sido más favorables si las hubiera redactado yo mismo. Firmé de inmediato, iniciando la cuenta regresiva definitiva para mi liberación. Esa noche, mientras estaba sentado en el porche trasero viendo la puesta de sol, un ritual diario que había mantenido siempre que me era posible durante los tumultuosos meses de la ocupación de Zara y Nico, mi teléfono volvió a sonar. El nombre de Zara apareció en la pantalla. Dudé solo un instante antes de responder. «Hola, Zara». «Mamá». Su voz era muy controlada, con un trasfondo de furia que no conseguía disimular. «¿Qué crees que estás haciendo?» «Tendrás que ser más específica», respondí con calma. «No te hagas el tonto. Mark acaba de llamar. ¿Vendes la casa? ¿Sin siquiera hablarlo con nosotros?» La presunción fue tan impresionante que casi me río. «No sabía que necesitaba tu permiso para vender mi propiedad, Zara». «Teníamos un acuerdo», susurró. «Ibas a transferirnos la escritura». No, corregí con suavidad. «Tenías un plan». «Nunca lo acepté. De hecho, lo rechacé explícitamente cuando te pedí que te fueras». «Esto es una locura», espetó. «Estás actuando por despecho. ¿Prefieres venderle a desconocidos que ayudar a tu propia hija?» «No se trata de rencor, Zara. Se trata de tomar decisiones que apoyen mi bienestar y mi seguridad futura, algo que a ti y a Nico les importó notablemente poco cuando planeaban enviarme a Sunset Haven». Guardó silencio por un momento, luego cambió de táctica, su voz se suavizó con la dulzura manipuladora que yo ya conocía tan bien. «Mamá, por favor. Podemos solucionar esto. Todos hemos cometido errores y hemos dicho cosas que no queríamos decir. Pero somos familia. ¿Acaso eso no cuenta? ¿Para nada?» «Familia», repetí pensativo. «Sabes, últimamente he estado pensando mucho en esa palabra. Lo que significa. Lo que no significa. Y he llegado a la conclusión de que la familia no se trata de sangre, ni de obligación, ni de lo que se puede extraer de alguien. Se trata de respeto mutuo, apoyo y sinceridad.
Cuidado según esa definición, Zara, dejamos de ser familia hace un tiempo, y no fue mi decisión. Así que ya está. Su voz se endureció de nuevo. ¿Nos estás dejando sin nada? ¿Desperdiciando 35 años por una sola mala racha? Esta no fue una sola mala racha, Zara. Fue una campaña sostenida para quitarme todo lo que tengo, mi casa, mi autonomía, mi dignidad. Y no ha parado, ¿verdad? ¿La petición de tutela? ¿La denuncia policial falsa? ¿El intento de comprar tu hipoteca a través de una empresa fantasma? Estas no son acciones de alguien que busca la reconciliación. Son las acciones de alguien que me ve como un simple obstáculo para su seguridad financiera. El silencio se extendió entre nosotros, cargado de verdades no dichas. La venta se cierra en 2 semanas, continué al ver que no respondía. Le he ordenado a Lawrence que envíe cualquier artículo tuyo restante a la casa victoriana. Te sugiero que te concentres en mantener los pagos de esa hipoteca, ya que no tengo intención de vendérsela a Nexus Holdings ni a ninguna otra entidad asociada contigo o con Nico. Te arrepentirás de esto, dijo finalmente, repitiendo la amenaza del día que se fueron. El que una vez me atravesó el corazón, pero que ahora solo confirmaba la sabiduría de mis decisiones. No, Zara, respondí con suavidad. No creo que lo haga. Terminé la llamada y volví a centrarme en el atardecer, cuyos tonos ámbar y púrpura teñían el cielo, recordándome que los finales suelen tener su propia belleza. Las 2 semanas siguientes transcurrieron en un torbellino de actividad. Con la ayuda de Eleanor, Daphne y Gloria, ordené 30 años de posesiones acumuladas, tomando decisiones deliberadas sobre que me acompañaría en mi nueva vida y que pertenecía al pasado. Los médicos de Seattle firmaron toda la documentación necesaria en 24 horas tras presentar su oferta, y el proceso de cierre acelerado avanzaba sin contratiempos. 5 días después de aceptar la oferta, conduje hasta Coast Haven para mi cita con Leonard Chen y para ver posibles casas en la zona. El camino costero era espectacular, carreteras sinuosas que bordeaban acantilados con vistas al Pacífico, olas rompiendo contra las costas rocosas y aves marinas volando en el cielo azul despejado. Con cada kilómetro que me llevaba hacia el norte, sentía como la tensión se disipaba, reemplazada por una creciente sensación de posibilidad. Coast Haven era exactamente como lo recordaba, una pintoresca comunidad de casas coloridas enclavada entre las montañas y el mar, con su centro lleno de galerías de arte, cafeterías y pequeñas tiendas independientes. El aire transportaba la mezcla de aromas a agua salada, pino y pan recién horneado de la panadería local. Leonard Chen me conoció en el Coast Haven Arts Collective, un almacén reformado que ahora alberga estudios, aulas y una galería que exhibía el trabajo de artistas locales. Con poco más de 60 años, cabello entrecano y gafas de montura metálica, Leonard tenía un carácter afable y un entusiasmo contagioso por la comunidad artística que había ayudado a construir. Eleanor habla muy bien de tu trabajo, dijo mientras me mostraba el lugar. Las instalaciones. Llevamos tiempo queriendo añadir ilustración botánica a nuestros talleres, pero no hemos encontrado al instructor adecuado. Me siento halagado, respondí sinceramente conmovido por la oportunidad. Siempre me ha gustado enseñar, aunque mi experiencia se ha limitado a cursos en colegios comunitarios y algún que otro taller de fin de semana. Perfecto, me aseguró Leonard. Nuestros estudiantes van desde principiantes hasta artistas experimentados que buscan ampliar sus habilidades. Lo más importante es la pasión por la materia y la capacidad de transmitirla a los demás. Al final de nuestra reunión, habíamos esbozado un plan para una serie de talleres de verano, 2 clases nocturnas por semana durante 6 semanas, con la posibilidad de ampliar el programa si había mucho interés. El momento fue perfecto, ya que me permitió tener unas semanas para instalarme en mi nuevo hogar antes de empezar a dar clases. Tras dejar el colectivo artístico, me reuní con un agente inmobiliario local que había organizado visitas a 3 propiedades que coincidían con mis criterios. Las 2 primeras eran preciosas, pero no me convencieron del todo. Una era demasiado grande para mis necesidades y la otra estaba demasiado lejos del centro. La tercera, sin embargo, me cautivó al instante. Una pequeña cabaña encaramada en una suave ladera con vistas a la bahía. Contaba con un porche envolvente, amplios ventanales que inundaban el interior de luz natural y, lo más importante, una habitación soleada, perfecta para un estudio en casa. El patio trasero era modesto, pero estaba bien plantado con especies autóctonas e incluía un pequeño invernadero donde podía cultivar ejemplares para mis ilustraciones.
Lleva un tiempo en venta, explicó el agente inmobiliario mientras caminábamos por la acogedora sala. La dueña falleció el año pasado y sus hijos viven fuera del estado. Acaban de bajar el precio con la esperanza de venderla pronto. La sincronicidad fue impactante, otra casa esperando una nueva vida, ofrecida justo cuando estaba listo para empezar de nuevo. Sin dudarlo hice una oferta, sujeta al cierre exitoso de mi propiedad en Willowbrook, pero por lo demás directa y limpia. De regreso a Willowbrook esa noche sentí una profunda sensación de estar en lo cierto, como si cada pieza de mi futuro encajara con una facilidad que confirmaba que avanzaba en la dirección que mi vida debía tomar. Por primera vez en mucho tiempo del que podía recordar, tomaba decisiones basadas no en la obligación ni en las expectativas de los demás, sino en mis propios deseos y bienestar. El contraste con la manipulación y la coacción que había experimentado bajo la influencia de Zara y Nico era innegable. Allí cada decisión estaba cargada de cálculo y motivos ocultos. Aquí solo había claridad y propósito. Al regresar a casa, me encontré con una carta formal de Lawrence que había llegado en mi ausencia. El tribunal había desestimado la solicitud de tutela, basándose tanto en la naturaleza fraudulenta de la evaluación médica como en la clara evidencia que había aportado de mi competencia cognitiva y perspicacia financiera. El juez ordenó además a Zara y Nico pagar todas las costas legales del proceso, una pequeña victoria, pero significativa. Llamé a Lawrence de inmediato para agradecerle su excelente trabajo. No me agradezcas todavía, me advirtió. No es probable que se rindan tan fácilmente. La hipoteca sigue siendo su principal preocupación, y mientras la conserves, seguirán buscando maneras de neutralizar tu control. Que lo intenten, respondí sorprendiéndome con la serena confianza en mi voz. Ya no soy tan reactivo. De ahora en adelante voy 10 pasos por delante. Y de hecho lo estaba. Durante la semana siguiente, al acercarse la fecha de cierre de mi casa en Willowbrook, finalicé la compra de Coastaven Cottage, organicé la transferencia de servicios, programé la mudanza y comencé a despedirme de los espacios que habían sido testigos de gran parte de mi vida, tanto de los capítulos alegres como de los dolorosos. Había tristeza, por supuesto. Este había sido el hogar donde Preston y yo construimos nuestra vida juntos, donde criamos a Zara, celebramos cumpleaños y aniversarios, y resistimos tormentas tanto literales como metafóricas. Cada habitación albergaba recuerdos que llevaría conmigo, sin importar quién fuera el propietario del espacio físico. Pero también había una profunda sensación de liberación. La casa se había convertido en un campo de batalla, sus paredes absorbiendo la tensión y la traición de los últimos meses. Dejarlo atrás fue como soltar una pesada carga que no había reconocido del todo hasta que se aligeró. 2 días antes del cierre, mientras supervisaba a los de la mudanza empacando mis últimas pertenencias, sonó el timbre. Abrí y encontré a Nico de pie en el porche, con una expresión de arrepentimiento poco convincente. Meredith comenzó moviéndose incómodo bajo mi mirada fija. Esperaba que pudiéramos hablar. ¿De qué exactamente? Pregunté sin hacer ademán de invitarlo a entrar. Miró más allá de mí, hacia las cajas de mudanza visibles en la entrada. ¿De verdad vas a seguir con esto? ¿Pensabas que no lo haría? Suspiró pasándose una mano por el pelo en un gesto que antes me había parecido encantador, pero que ahora reconocía como calculador, parte de la personalidad que adoptaba cuando intentaba manipular. Mira, la cosa se salió de control. Todos cometimos errores. Pero, vender la casa y mudarnos es realmente la solución. ¿Y qué hay de la reconciliación? La reconciliación requiere reconocer el daño y un arrepentimiento genuino, señalé. No he visto ni de ti ni de Zara. No es justo, protestó. Estamos aquí, ¿verdad? Intentando arreglar las cosas. ¿Y tú? Arqueé una ceja. ¿O estás aquí porque tus últimos intentos por recuperar el control, la petición de tutela, el informe policial, la oferta hipotecaria de una empresa fantasma, han fracasado? Un destello de ira cruzó su rostro antes de que pudiera contenerlo. Te has vuelto tan cínica, Meredith. Esto no es propio de ti. No tienes ni idea de cómo soy, Nico, respondí con calma. Nunca te molestaste en conocerme como persona, solo como un recurso para explotar. Cambió de táctica y suavizó la voz. Zara está destrozada, ¿sabes? Pienses lo que pienses de mí, sigue siendo tu hija. Creció en esta casa,
y ahora se la vendes a desconocidos sin siquiera darle la oportunidad de... ¿A qué? Interrumpí. ¿Comprarlo? ¿Con qué dinero? ¿O quizás te refieres a no darle la oportunidad de quitármelo mediante manipulación y mentiras? Le he dado a Zara toda su vida, Nico. Lo que no le he dado, lo que debería haberle dicho mucho antes, son las consecuencias de sus actos. Me miró fijamente un buen rato, y la máscara de contrición se desvaneció para revelar el frío cálculo que se escondía tras ella. Esto no ha terminado, ¿sabes? La hipoteca es mía, la terminé por él, y seguirá siéndolo a menos que decida lo contrario. Eres... bienvenido a refinanciar con otro prestamista si encuentras uno dispuesto a asumir tu riesgo crediticio. De lo contrario, seguirás haciéndome pago según los términos que establecimos. Sin decir nada más, se dio la vuelta y regresó a su coche, donde vi a Zara esperando en el asiento del copiloto. No me miró mientras se marchaban. Cerré la puerta sin remordimientos, retomando la tarea de cerrar un capítulo de mi vida y abrir otro. El cierre en sí fue decepcionante, se firmaron los papeles, se entregaron las llaves y se transfirieron los fondos. Los jóvenes médicos que compraron mi casa estaban claramente entusiasmados por comenzar su nueva vida allí, y ya hablaban de las renovaciones y mejoras que planeaban hacer. Me alegré sinceramente por ellos, esperando que crearan recuerdos tan significativos como los que yo me llevaba. Pasé esa noche en casa de Eleanor, rodeada de amigos que habían organizado una pequeña reunión de despedida. Hubo lágrimas sin duda, pero también risas y una palpable sensación de celebración por mi nuevo comienzo. Estas mujeres me habían apoyado durante los meses más difíciles, ofreciéndome ayuda práctica y apoyo emocional sin juzgarme ni condicionarme. Me di cuenta de que eran más familia para mí que mi propia hija. Hemos planeado visitarte el mes que viene, anunció Daphne durante el postre. La hermana de Gloria tiene una casa en la playa al sur de Coast Haven que ofrece para un fin de semana largo. No te librarás de nosotras tan fácilmente. Cuento con ello, respondí genuinamente conmovida por su compromiso de mantener nuestra conexión a pesar de la distancia. Temprano a la mañana siguiente emprendí el viaje hacia el norte, a Coast Haven, con el coche cargado con lo esencial para los primeros días en mi nuevo hogar. El camión de mudanzas llegaría al día siguiente con los muebles y las cajas que había seleccionado para acompañarme en esta nueva etapa. Al coronar la última colina antes de que Coast Haven apareciera a la vista, me detuve en un mirador para contemplar el panorama del pueblo, la bahía y el infinito horizonte del Pacífico. El sol apenas comenzaba a disipar la niebla matutina, su luz dorada se derramaba sobre el agua e iluminaba los coloridos edificios enclavados entre la costa y las montañas. En algún lugar de ese pintoresco paisaje se encontraba mi cabaña, mi nuevo hogar, mi santuario, mi nuevo comienzo. Y más allá del espacio físico, nuevas conexiones esperaban ser forjadas, trabajo creativo esperando ser realizado, experiencias esperando ser desplegadas. Toqué el colgante de diamantes en mi garganta, el regalo de Preston, ahora un talismán de fuerza en lugar de un recordatorio de pérdida. Creo que aprobarías, dije suavemente a su memoria, todo esto. Al retomar la carretera costera para el tramo final de mi viaje, mi teléfono sonó por los altavoces del coche. Número desconocido. Por un momento pensé en ignorarlo, pues no quería arriesgarme a que Zara o Nico interrumpieran este momento de transición. En cambio, respondí, «Hola. Señora Arlo, soy Vivian Holcomb. Espero no llamar demasiado pronto». «Para nada, Vivian. ¿Qué puedo hacer por ti?» «Acabo de recibir una consulta inusual sobre ti», dijo con voz cuidadosamente neutral. «Una mujer llamada Zara Patterson llamó diciendo ser tu hija. Insistió mucho en que necesitaba su nueva dirección para documentos familiares importantes que debían enviarse de inmediato». Sonreí sin sorprenderme por este último intento. ¿Y qué le dijo? Que la información del cliente es confidencial, por supuesto. Pero pensé que debería saber que está intentando localizarte activamente. Gracias por avisarme, Vivian, y por proteger mi privacidad. Por supuesto. Le deseo todo lo mejor en su nuevo hogar, señora Arlo. Ha gestionado una situación difícil con una gracia extraordinaria. Tras terminar la llamada, seguí conduciendo hacia Coast Haven, sin enfadarme por el previsible intento de Zara de encontrarme. Solo una tranquila certeza de que había tomado la decisión correcta al mantener mi nueva ubicación en privado. La cabaña era aún más encantadora de lo que recordaba.
El servicio de limpieza que había contratado la había dejado impecable, con las ventanas reluciendo bajo el sol del atardecer. Llevé mi bolso de mano y una pequeña caja con mis pertenencias. Los dejé en la entrada antes de recorrer lentamente cada habitación, colocando mentalmente los muebles, planeando dónde colgaría el arte, imaginando el espacio lleno de luz y vida. En la cocina encontré una cesta de bienvenida del agente inmobiliario local, pan fresco, queso, fruta y una botella de vino. Una nota escrita a mano me daba la bienvenida a Coast Haven y me invitaba a una comida comunitaria el fin de semana siguiente. Preparé un almuerzo sencillo y lo llevé al porche, acomodándome en una silla con vistas a la bahía. Los pájaros cantaban desde los árboles cercanos, y el sonido lejano de las olas añadía una suave banda sonora a mis pensamientos. Mañana llegaría el trabajo práctico de desempacar y organizar. La semana que viene empezaría la preparación de mi taller en el colectivo de artes. Más allá se extendía un futuro que ahora podía moldear libremente según mis propios deseos y valores. En cuanto a Zara y Nico, no me hacía ilusiones de que hubieran aceptado la derrota. Probablemente seguirían intentando localizarme, recuperar el control de la hipoteca y manipular las circunstancias a su favor. Pero desde esta distancia, tanto física como emocional, sus maquinaciones ya no tenían poder sobre mi vida diaria. Había establecido límites, recuperado mi autonomía y creado consecuencias para sus actos. Que aprendieran o no de esas consecuencias dependía totalmente de ellos. Mi responsabilidad ahora era conmigo mismo, con las conexiones auténticas que decidí cultivar y con el trabajo creativo que le dio sentido a mi vida. El colgante de diamantes reflejaba la luz del sol, proyectando prismas de color sobre la barandilla del porche. Una vez más, lo toqué con suavidad, sintiendo su firme presencia contra mi piel. Cuando mi hija me hizo dormir en el ático, le dije suavemente a la brisa del mar, le revelé que soy dueña de toda su hipoteca, pero aún más importante, descubrí que soy dueña de toda mi vida. La revelación no residía en el poder financiero que había recuperado, aunque eso sin duda importaba. La verdadera revelación residió en reconocer mi propio valor más allá de lo que podía aportar a los demás, en elegir el respeto por uno mismo en lugar de la explotación, la autenticidad en lugar de la manipulación, el progreso en lugar del estancamiento en patrones tóxicos. Mientras el sol de la tarde calentaba mi rostro. Cerré los ojos y respiré profundamente, llenando mis pulmones de aire salado y de posibilidades. Cualquier desafío que el mañana me deparara, lo afrontaría con una fuerza y una claridad inquebrantables. Mi hogar ahora era verdaderamente mío. No solo la estructura física con sus acogedoras habitaciones y vistas al mar, sino la vida que había elegido crear dentro y fuera de sus paredes. A continuación, tienes 2 historias destacadas más en tu pantalla. Si esta te ha encantado, no querrás perdértelas. Haz clic y échales un vistazo.